Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical Debate Abierto. La última vez que estuvimos frente a frente, usted y nosotros, nos despedimos hasta después de 2 fines de semana. Pero realmente hay un tema nacional que los panameños tenemos que poner bajo nuestra mirada y pensar muy bien el paso que vamos a dar como país. Se trata de las reformas a la ley de la Caja de Seguro Social. Así que amerita que tengamos hoy, 10 de noviembre, un programa especial, ¿o no? Don Danilo Toro. Don Hugo, es así. Estamos en tiempos que requieren que la gente esté debidamente informada y tenga criterios para tomar decisiones, criterio para saber qué posición va a asumir él como ciudadano o ella como ciudadana. Así es que lo mejor que podemos hacer es estar presentes allí, donde y cuando la gente lo necesita. Y como antes del 2 es el 1, para entrar en el debate de ideas, lo primero que hay que saber es qué idea vamos a debatir. Así que hemos tomado la decisión de que en primera instancia vamos a tratar de desmenuzar, de desgranar la propuesta que el gobierno le está haciendo al país para reformar la Caja de Seguro Social. Después, entonces, el choque de ideas, que es positivo en la medida que haya crítica constructiva, porque lo que ha presentado puede ser mejorado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque toda obra humana es perfectible. ¿Con quiénes vamos a conversar? Con Dino Mon, que es el director general de la Caja de Seguro Social. Buen día, bienvenido. Buenos días, Hugo. También está don Fernando Boigalindo, ministro de Salud. Gracias por estar acá en Debate Abierto. Buenos días, Hugo. Y el hombre de los números, las sumas y las restas, las divisiones y las multiplicaciones. Aunque aquí no hay muchas multiplicaciones últimamente. Don Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas. Buen día. Buenos días, gracias. Y bienvenido. Han tenido primero que nada ustedes una semana ajetreada. Vamos a la parte humana. Siempre me gusta fijarme en el ser humano. Algunos los veo muy cansados, con los parpadeos largos. ¿Ustedes están descansando? ¿Cómo los ha tratado esta semana? Porque esta guerra es larga, a propósito. ¿Cómo los ha tratado esta semana? Bien. Bien, ¿usted está Estamos descansando sus contentos. 8 horas? Tranquilo, ¿no? 8 horas, así tratando de hacer ejercicio cuando se puede. Sí, usted se ve fresquecito, no hay problema. A don Dino yo lo veo un poquito más atropellado. ¿Usted está durmiendo? ¿Usted está descansando? La verdad poco, duermo poco, pero contento. Efectivamente, sí. Cuando uno hace las cosas con ese corazón y ese ánimo, bueno, hay que echar para adelante. El ánimo nos sostiene. ¿Y usted? ¿Usted lo ve fresquecito también? Bien, estoy muy bien, gracias, me siento bien, buen ánimo, optimista. Y bueno, si hay que cortar el sueño para cumplir con la tarea encomendada, así será. Ahora bien, vamos al tema de las propuestas presentadas. Lo que ha movido más las aguas es el tema de la edad de jubilación. ¿Por qué se llegó a la conclusión de aumentarla a 3 años? ¿Por qué 65 y 60 años? ¿Por qué no 7 años más? ¿Por qué no un año más? ¿Por qué ese número del 3, ese número mágico? ¿De dónde salió? Bueno, voy a contestar a la pregunta. Tú sabes que efectivamente cuando se tiene una deuda de 75.000 millones de dólares, que es el hueco que tenemos en la Caja del Seguro Social, pues hay que repagarla. Y obviamente ese financiamiento de ese préstamo que tenemos que pagar, pues se buscan cuáles son las alternativas para ese financiamiento. En un problema como este, por supuesto, hay 3 alternativas: el Estado, que participa dentro del sistema, los trabajadores y los empleadores. Y hay que poner efectivamente en perspectiva lo que cada uno puede poner para que se pueda pagar el financiamiento. Particularmente dentro de las tantas cosas buenas que salieron de las mesas de trabajo, una de ellas es que efectivamente todos y cada uno de los sectores dicen a viva voz que quieren el menor impacto posible para los trabajadores. Y cuando se mete todo dentro de un modelo de proyección que permite solucionar el problema, uno encuentra que esa parte que tiene que poner el trabajador, pues para que impacte lo menos posible, indudablemente, y dado que la gente ya de por sí trabaja más años después de la edad de jubilación, era la menor variable en términos de impacto y daño al trabajador. Y darle la opcionalidad a que él se pudiera como máximo jubilar a los 65 años
cuando es hombre y 60 años cuando es mujer, era algo muy positivo, dado que es opcional. Él puede jubilarse antes. Nada más que si quiere tener los mismos beneficios o mejores de los que gozaba con la ley actual, pues eso era la contribución que él tenía que poner al problema. Y si se quería jubilar antes y no quería trabajar esos años, bueno, también había que darle las dos opciones. Una opción es que se ajuste su pensión, como ya hemos dicho, o bien que él haga un aporte voluntario adicional en un instrumento que se crea dentro de la nueva ley para que él complete con ese ahorro adicional como si fuera el PRA y el CIACAP y pueda jubilarse con los mismos beneficios a las edades actuales. Entonces vimos que eso, de una forma estructurada y técnica, hacía mucho más eco y le daba una completez a la propuesta mucho más fácil de digerir para los panameños que poner un incremento en la cuota u otra variable. Ahora bien, esta variable de los 3 años, ¿cuánto le estaría aportando en dinero a la caja, al IBM, solamente esta variable de los 3 años, enfocándonos en el tema de los trabajadores? ¿Cuánto le estaría inyectando de dinero a la caja de Seguro Social y en qué medida las corridas plantean que podría hacerla sostenible o hacer sostenible el programa? Ojo, siempre cuando se habla de un aporte, no es que a la caja le esté dando. Este aporte está traducido en el beneficio que la persona va a recibir. No es que efectivamente el aporte queda en el poto, queda en la caja. Sí. Es un aporte necesario para poder completar todo eso que hace falta dentro del ahorro pensional de cada una de las personas. Particularmente se le piden 3 años porque como hoy no hay dinero, hoy hay $0 en las arcas del sistema de beneficio definido, se requiere un puente mientras el Estado pone el aporte, los empresarios ponen el aporte para poder completar el flujo que se requiere para de alguna manera balancear el sistema a corto plazo. Balancearlo a corto plazo es algo que va a estar entrando. ¿Cuánto va a significar, ministro? ¿Usted tiene algo adicional en esa línea? Pero quisiera ir un poco más atrás y creo que es importante que los ciudadanos sepan. Esta no es una propuesta construida en consenso. Es cierto lo que han dicho que no hubo consenso. No, fue una metodología distinta e innovadora donde se armaron mesas para escuchar distintas propuestas de la sociedad ahí representadas en la parte de servicios de salud y la parte de prestaciones económicas. Se recogieron todas esas, se escucharon todas esas propuestas. Muchas coincidieron, es más, la mayoría coincidieron, muchas no. Y una de las características o prerequisitos que lo mencionó en varias ocasiones el presidente de la República es propuestas que se presenten tienen que mostrar detrás de ello una viabilidad, es decir, que sean realizables y cumplibles. Y esas fueron las que se incluyeron. Hubo otras que desde un punto de vista cualitativo sonaban muy atractivas, pero desde un punto de vista de realizar el cálculo, realmente no lograban cumplir la promesa que estaba detrás de esa propuesta. Así que se tomó todas esas propuestas y de allí pasamos a construir una propuesta de ley. No es un consenso, es cierto, pero sí es una amalgama de propuestas de todos los sectores. Y eso incluye efectivamente muchas de las cosas que ahí se propusieron, que incluyen ahí la no privatización, la menor afectación posible o cambio en las reglas para los trabajadores, aporte del canal y del gobierno, es decir, del Estado, todas esas están allí. Y el director Mon ha hecho un ejemplo simple, sencillo. Imagínese que usted tiene un préstamo de 75,000 balboas para pagar una casa y el banco le da las opciones para calcular su letra. Usted la puede pagar en 10 años, en 15, en 20, 25, 30. Mientras el plazo es más largo, la letra para pagar ese préstamo va a ser menor. Lo que está poniendo el Estado de dineros del canal y del tesoro que viene del impuesto de los contribuyentes es lo equivalente a una letra. Es decir, y nos fuimos a cuál es la máxima letra que desde un punto de vista financiero prudentemente podría pagar el Estado panameño sin causar realmente una adversidad fiscal que fuese insostenible.
Y de ahí, igualmente, cuando usted va a negociar esa o a cotizar esa letra para comprar la casa, usted termina tomando la decisión en función Sí. del tamaño de la letra, Claro. por los plazos y el monto. Sí, y es importante lo que nos está diciendo, señor ministro, y quiero volver a la pregunta original porque usted nos ha hablado de los diferentes aportes para contribuir a superar esta situación que está atravesando la caja. Ahí anoto que se pasó de 21 renglones que ingresaban al IBM, se pasó a 28, ¿verdad? 28 según el proyecto que tengo en mis manos. Por eso me quedaba en los 3 años y de esas diversas fuentes, ¿cuánto significaba para ese ingreso del IBM y hacerlo sostenible y viable los aportes del trabajador con esos 3 años adicionales? ¿Ese es el cálculo o fue la primera pregunta Bueno, que quise poner sobre la mesa? Primero yo creo que hay que recalcar, en términos de la cuantía, de los aportes y los tamaños, Sí. el mayor aporte viene del Estado, es Sí. decir, de los ciudadanos por medio de sus impuestos y recursos de la Autoridad del Canal de Panamá, que es más solidario que eso no puede haber. Es un aporte gigantesco. Inicia por lo menos en 966 millones que va a ir incrementándose todos los años. Eso es un aporte extraordinariamente solidario de todos los ciudadanos para con los asegurados o miembros afiliados a la Caja de Seguro Social. De ahí el siguiente aporte más grande viene de los patronos o empleadores, que le incrementa en 3 puntos porcentuales, de pasar de 4.25 a 7.25. Imagínense, es importante, fíjese el brinco, 4.25 a 7.25. Y de eso vamos a conversar en detalle más adelante. Y el siguiente, Sí. en la escala de montos de aportes, son 3 años de los trabajadores que, como bien ha explicado el director Mon, son opcionales. Lo que se le está diciendo, si usted llega a esa edad de jubilación, por ejemplo, los hombres a 65, se va a jubilar o a pensionar inclusive con una pensión mayor a lo que permiten las reglas actuales. Ahora bien, yo podría decir, yo quiero jubilarme a los 60 años, ¿puedo? Y él me va a decir, sí puede. Pero en vez de recibir, por ejemplo, 70% del ingreso que tú aspirabas, puedes recibir 60 y tanto. Pero es una decisión personalísima que yo puedo tomar. Ahora, ¿qué es decir, dice? no está Sí. obligado a jubilarse Sí. a los 65. Sí. Es importante recalcar eso, que se comprenda. Ya se Esa libera. flexibilidad. Exactamente. Ahora, ¿qué diferencia hay entre esa flexibilidad que usted nos pone sobre la mesa y lo que ya existe? Porque yo puedo tener un retiro adelantado con la presente ley. Sí, ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que usted se puede retirar solo con la presente ley hasta solo 2 años antes. Usted aquí se puede retirar cuando quiera. A la edad que quiera. A la edad de El Danilo, retiro por de... ejemplo. Exacto. Y de la suya Y también. de la mía también. ¿Qué no hay pasa? problema. Que hoy la ley presenta una cláusula innovadora que dice que para que tú te retires, lo único que necesitas es que ese ahorro pensional que tienes logre acceder a una pensión de $265. Si tú ya con el ahorro pensional, cuando haces el cálculo, se te concede una pensión de $265 o más, ya te puedes jubilar. Tú puedes tener jubilados de 35, 40 años y ya realmente tienen el mínimo. Por supuesto, esa no es la idea de que nadie tenga pensiones mínimas, sino que tengas un retiro interesante. Pero, ¿qué se hace? Esa opcionalidad se complementa con una opción de ahorro voluntario que te permite, tipo el PRA, tipo el CIACAP, hacer aportes adicionales que te permitan complementar tu retiro y te permitan verdaderamente hacer ese retiro a la edad que tú quieras con los beneficios que tú quieras. Sí, señor ministro. Mire, algo que ha comentado el director Mon que yo creo que vale la pena explicar un poco más. Él habló de una deuda de 75 mil millones y muchos se preguntarán qué es eso. Si no se hiciera ningún cambio en la Caja de Seguro Social y tuviese ahorros equivalentes a 75 mil millones, hubiese suficientes recursos para pagar todas las obligaciones. En ausencia de ello, hay que construir suficiente ahorro equivalente a 75 mil millones de dólares para poder pagar todas las jubilaciones de quienes están afiliados y se vayan a afiliar. Eso es importante. Está diseñado para no tener que regresar en este proceso en 5, 7, 15, 20, 25, 30 años. Si no hay cambios en el mundo dramáticos o en el país, esto puede ser sostenible de forma indefinida. ¿Y cómo entonces se construye ese ahorro? Con las variables que acabamos de conversar. Sí, y por eso es que también preguntaba qué tamaño tenía el ladrillo que aportaba el trabajador
con esos 3 años adicionales que se le deja, entendiendo la flexibilización y demás, porque se aumentó, insisto, y esto se lo dejo a usted como orientación, en el artículo 101 de la ley actual es modificado por el artículo 62 y se aumenta de 21 renglones que servían de ingreso al IBM, se aumenta a 28. Por eso quería tener bien claro cuánto significaba de esos 28 ladrillos el tamaño del aporte de los trabajadores. Usted nos dice que el más grande es el que aporta el Estado vía los 966 millones. Sin embargo, todavía se me queda esa nota de los 3 años, ¿cuánto representa? Y le insisto, ¿por qué le insisto en este tema? Porque no podemos pasar por alto que es el que ha creado más malestar y más cuestionamientos. Y hay que tener bien claro por qué se usan los 3 millones, los 3 años, y qué representa para cubrir ese hueco que tiene la caja de Seguro Vamos a ponerle Social. números. A ver, el aporte que hacen los contribuyentes por medio del Tesoro Nacional inicia en 966 millones de dólares. Ajá. El incremento de los empleadores, ya sean públicos y privados, suma cercano a 500 millones, un poco menos de la un poco más de la mitad. Sí. Estamos en orden lo que yo mencionaba del escalón de aporte. De eso, ¿cómo está compuesto? Está compuesto como en 300 y tantos millones de dólares de los empleadores privados y 200 y tanto del sector público. Esos son los aportes que se da como empleador. Y la diferencia, que no sé si con esa facilidad a lo largo de los años se le puede asignar un monto, es el tercer escalón más pequeño de esos montos que van para construir este ahorro para poder pagar las pensiones a lo largo de los años. Ahora bien, sí, disculpe. Pero no podemos de alguna manera, hombre, dejar de lado, yo creo que tu pregunta, y si la voy entendiendo, es ¿cuánto suman? Si alguien decide quedarse hasta los 65 años, ¿cuánto suma el 975 que sigue poniendo el trabajador en esos 3 años? Quiero que se responda usted mismo. Bueno, Quiero que se responda usted mismo, pero en segundo nada más, porque vamos a la pausa, ya regresamos aquí en Debate Abierto, donde estamos conociendo esta propuesta presentada por el Ejecutivo para reformar la ley de la Caja de Seguro Social. Ya volvemos. De regreso a Debate Abierto, conociendo la propuesta presentada por el Ejecutivo para reformar la ley de la Caja de Seguro Social. Usted se hizo la pregunta, que tal vez yo no formulé claramente, respóndasela a usted. Ese aporte de estos 3 años adicionales de los trabajadores en este edificio, ese ladrillo, ¿qué tamaño tiene? Para entonces hacer la repregunta. Yo creo que la respuesta es muy sencilla. Ese número obviamente no se puede calcular de una manera inmediata porque no todo mundo ejerce el beneficio a los 65 años. Es un 975 que tendríamos que ver en términos del aporte y la división de lo que hoy se recibe, que son aproximadamente 1.200 millones de dólares por año. Digamos que el 70% de eso es el aporte del trabajador, unos 700 millones, multiplicado efectivamente por los 3 años, efectivamente pues se van a poner. Ese es el aporte, pero lo interesante es que es un aporte que se necesita para que él pueda comprar su jubilación, para que él pueda acceder a esa jubilación, porque hoy no hay dineros en el fondo del sistema de beneficio definido para hacerlo. Es que, digamos que aquí hay grises entre el blanco y el negro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, como ha causado malestar, si de esos 3 ladrillos que hemos hablado son los principales, yo elimino el tercero para que nadie esté molesto y no tocamos la edad de jubilación, ¿qué pasaría con ese edificio que queremos construir? Pero cuando hablas de 28 ladrillos, tienes que ver que la forma en que está escrita no es que añade más. No, pero para poner los 3 principales que dijo el ministro, estos son los 3 principales. El tercero, el de los trabajadores. Supongamos que no se toca la edad de jubilación y no se dice que sean 65, sino que la dejamos en 62, que no sea 57, sino que la dejamos en 60. ¿Qué pasaría? Hugo, hay una cuestión importante y eso que estás tocando es fundamental. Esto, imagínense que esto es como si fuera esta camisa, con un pulpo de muchos brazos. Sí. Estamos hablando de edad de jubilación, estamos hablando la cuota obrero-patronal, o la patronal en este caso, estamos hablando de los 144 dólares a los 65. Es decir, ahí tiene muchas aristas. Entonces, si yo quiero jalar más la manga de esta camisa, la que está acá es la misma camisa, la que está acá se va a ir subiendo. Si yo la jalo por acá, esta se sube. Entonces, yo no puedo tratar de quitar edad de jubilación
sin que me afecte a otras cosas. Entonces tú te preguntas cuál es la función de enfermedad y maternidad en esto. Bueno, si yo jalo esta parte de la camisa, enfermedad y maternidad se va a ir achicando. ¿Y cómo hacemos para atender a la gente que necesita hacerle hospitales, hacer las policlínicas, los centros de salud, los medicamentos, atender a las personas, los médicos que hay que contratar? ¿Cómo hacemos con la atención de salud que es tan necesitada, está en todos los lugares del país? Esto yo lo comparo con lo que hacía mi abuela. Mi abuela hacía las sábanas con retazos que le sobraban a la costurera del pueblo. Era una sábana de retazos. Todos los retazos son importantes para que se construya la sábana. Así es. ¿No podemos eludir lo de los 3 años? No. Ni bajarlo a 2, ni bajarlo a 1. Sí se puede eludir, pero los beneficios serían inferiores. Acuérdate, la frase que yo siempre uso, el dólar tiene 100 centavos, hermano. Al final, lo que no pone una parte, lo va a tener que poner otra. La pregunta es, ¿la otra lo puede poner? ¿Qué impacto tiene ponerlo? El ministro acaba de decir claramente, si tú jalas de un lado, entonces tenemos carretera, tenemos más educación, tenemos esto. El presupuesto del Estado alcanza hasta donde alcanza. Por supuesto, nadie quiere, Hugo, que le toque, todo el mundo quiere el status quo, pero no se hace una reforma si no hubiera un problema. Ya tú has oído que el problema es grande, que efectivamente el próximo año no hay dinero para pagar el 100% de las pensiones y hay que buscar una fórmula que sea de consenso de todos. Pensamos, a menos que la población a través de la Asamblea de Diputados piense que esa no es la solución, tendrán que buscar otra, mucho más innovadora, pero ojo, cualquiera tiene un costo. La pregunta es, ¿quién lo asume? ¿El Estado podemos pensar que puede asumir el infinito? No. El Estado asume hasta donde asume. Y ojo, el Estado somos todos. Esta es una propuesta solidaria, porque no hay nada más solidario que el Estado poniendo una gran cantidad de dinero sin precedentes en un problema como este. Sí, señor ministro. Tú me preguntabas cómo me sentía y me siento muy bien. ¿Por qué? Porque yo puedo mirar a los ojos a los jóvenes de la siguiente generación, a quienes van a ser sus hijos, de que esta propuesta no le está pasando la cuenta a las siguientes generaciones, como siempre se ha hecho en este país en el pasado, con muchas cosas. No le pasa la cuenta, es sostenible. Ahora bien, es una propuesta que nosotros hemos hecho. La Asamblea Nacional de Diputados es soberana y allá irán los ciudadanos a presentar sus propuestas y las pueden modificar. Si eso le pasa la cuenta a las siguientes generaciones, ya sea a la que son nuestros hijos o sus hijos o los que vienen, creo que hay que decirlo con la verdad, decir, estos cambios van a durar 30 años y después otra generación va a tener que pagar y probablemente ahí en vez de 3 años sean 10 años en aquel entonces. O que el aporte del Estado tenga que ser tanto más que no haya dinero para las inversiones que requiere el país que ha mencionado el doctor, sin mencionar carreteras, escuelas, muchas otras cosas más. Es como dice él, tú puedes quitar, recortar esa edad, sí lo puedes, pero la pregunta es qué estás dispuesto a sacrificar por ello. O estás dispuesto a sustituirlo por un aumento de la cuota de los trabajadores, o estás dispuesto a o dices, no lo voy a financiar y estoy dispuesto a pasarle la cuenta a la siguiente generación. Hay que decirlo, pero hay que decirlo sí, tal cual. Tenemos que ser insistentes. La expectativa de vida de todo el mundo ha cambiado en cada una de las poblaciones. No puede ser, y yo lo dije ayer una y otra vez, hay solo 3 formas de hacer que un sistema sostenible, tomando las palabras del ministro Chapman, a futuro se sostenga. 1, con buenos aportes. 2, con buenos rendimientos. Y 3, con beneficios que estén ligadas a la expectativa de vida. Mientras más rápido nos queramos jubilar, lo único que hace es que no seamos congruentes con ese cambio tan grande de 6 años en la expectativa de vida después de la edad de jubilación. Esta propuesta promete, lo que está prometiendo se puede cumplir. Se puede cumplir en función de un análisis muy riguroso, matemático, actuarial. ¿Se le pueden hacer cambios? Sí. Y ya nosotros cumplimos con presentar una propuesta al país. De los cambios que se hagan, yo creo que lo justo es que se responda a esa pregunta. Es decir, se pueden cumplir con las promesas que traigan esos cambios. Yo creo que eso es fundamental. Usted mencionó 3 opciones.
Hay una cuarta, que nos ganemos la lotería, pero no existe la posibilidad de que como país nos ganemos la lotería. Hombre. Usted trae por lo general una java de preguntas. La vez pasada trajo 28 y nada más hizo una. Sí, porque tengo que esperar que usted me pase el... Yo voy a dar el monopolio. Es que mire, este tema del aporte, de cuánto significa estos 3 años y desmenuzarlo, creo que es importante. Y Hugo, varias de las preguntas que Sí. hiciste Adelante. coincido con las mismas preocupaciones que tú tienes. Sí. Resumámoslos así. Uno de las grandes novedades que trae esta propuesta es que se abre el espacio a una liberalidad para poder escoger cuándo yo me quiero jubilar, cuándo alguien se quiere jubilar. Bajo nuevos parámetros. Exacto, bajo nuevos parámetros. ¿Ok? Esa es una de las novedades. Pero para que exista esa liberalidad, yo debo tener un colchón cómodo de ahorro que me permita poder desplazarme en opciones. Si no tengo el ahorro creado, si no tengo esa capacidad de poder financiar mi futuro, entonces mis perspectivas se van achicando. Ayer en la mañana, después de que ustedes presentaron la propuesta, me tocó hacer un focus group en la calle. Yo estaba caminando y unos obreros estaban trabajando, me interrumpieron el paso y me dijeron, con usted que queremos hablar. Digo, ¿y por qué? Me dice, y comenzaron a hacerme preguntas así. Y la lista de preguntas me dibujó una especie de mapa. ¿Cuáles eran las grandes preocupaciones de la gente que se va a ver involucrada en las decisiones que se tomen? Y de allí saqué la conclusión de que, wow, que es vital que esto se explique. Y explicar es indispensable a todas las escalas de distintas formas. Hay que tomarse el tiempo, el espacio y el esfuerzo de explicar. Creo que eso es lo que estamos haciendo en este momento. Así es. Vamos a la pregunta. La pregunta tiene que ver que, ¿por qué no se tomaron, en ese focus group subieron preguntas como esta? ¿Por qué no se tomaron consideraciones, o si se tomaron, por qué no se afloraron como las primeras, decisiones como, por ejemplo, que se cotice de acuerdo a la cantidad de beneficiarios que tenga un asegurado? Son cosas, estamos mezclando peras con Peras manzana. con manzana. Uno es prestaciones de salud y los otros son prestaciones económicas. Tu pregunta va dirigida a prestaciones de salud. Que no se han tocado, Dani. Exactamente. La parte de salud no se le incrementó la cuota obrero patronal a nadie. Estamos hablando de que la reforma que tiene que ver con ingresos económicos a la caja solo es para resolver el problema pensional. Y vemos. La parte de salud se resuelve dentro de la ley con un proceso coordinado de integración entre dos instituciones que son el baluarte de la salud. Pero de Ese es otro problema. pero de Ese es otro conformidad a lo que problema. preguntaba Hugo hace un momento, del porcentaje que paga un asegurado de su contribución a la cuota, igual, aunque un pedazo va para otro programa que no es IBM, él entiende, el asegurado común y corriente entiende, a mí se me saca un pago proporcional. Entonces la pregunta era, ¿y por qué ese pago no puede ser diferenciado? ¿No es este entonces ni el momento ni la ocasión para decir que podría por allí venir otra reforma posteriormente? Pero antes que entremos a eso, y lo pueden responder el doctor y el director, el ministro Boyd, yo creo que es importante que los ciudadanos recalcar, escuchándonos a ustedes, esto no es una imposición. El gobierno tiene la responsabilidad, de acuerdo a la Constitución, de tomar decisiones. Es responsable. Y no estamos eludiendo enfrentar problemas que pueden llevar realmente a que los asegurados no cobren su pensión a partir del próximo año. Es una decisión muy difícil que asumimos la responsabilidad de tomar decisiones. Y hemos presentado una propuesta al país que los ciudadanos, a través de la Asamblea Nacional, pueden cambiar. Eso es democracia. ¿La pueden cambiar? Sí. Nuestra recomendación es no la cambien para que sea sostenible, pero es una decisión soberana de los ciudadanos por medio de la Asamblea. Si se modifica, yo creo que es importante que quede claridad de las consecuencias o los resultados de esas modificaciones. Y la Oiga, otra. disculpe, es que yo creo que la preocupación que plantea Danilo es válida porque en el tema seguro social hay muchos especialistas en la calle. Y hay quienes dicen, el problema es que hay muchos beneficiarios. Y tal vez no tengan bien claro el tema de, oye, son 4 programas, cómo se subdivide. Pero ahora mismo no estamos hablando de los otros programas. Exacto. Y creo que es lo que ha tratado de transmitir. Exacto. Estamos en IBM. Y si comunicacionalmente, Hugo, Hugo, sí. nosotros no tomamos la decisión de esclarecer de qué estamos hablando desde el principio, enredamos
a la población. La población, el trabajador cotiza un 0.5% de su salario a salud. Ese 0.5% de su salario no se ha tocado, punto. Y el empleador cotiza el 8% de los salarios básicos para salud. De lo que estamos hablando, y tú instas a regresar a lo mismo, es hoy día de la cuota obrero patronal, de ese 13,5% que se paga, el trabajador paga 9,75 para pensiones y el empleador paga 4,25. Bueno, ¿qué es lo que se está haciendo? Que ese 4,25 que paga el empleador se lleve a 7,25 porque efectivamente estamos subiendo la cuota del empleador. El empleador, no el trabajador. Exacto, pero se están equiparando casi las contribuciones porque antes el empleador daba menos dinero para pensiones porque obviamente el derecho pensional de quién es y sobre quién recae, sobre el trabajador. Permíteme, Danilo. Entonces, esta reforma lo que hace es eleva la responsabilidad del empleador a contribuir casi a partes iguales con el sistema de pensiones. Ojo que el empleador siempre ha contribuido casi el 100% para el sistema de salud. El empleado no contribuye casi para salud, contribuye solo a pensiones. Eso es importante. Ahora se le dice, empleador, tú pagas casi el 100% de la cuota de salud y en pensiones van a pagar casi 50-50. Y si me dices a mí cuál es el aporte del empleador hoy, el empleador está poniendo 500 millones más sobre una cantidad que ya tenía, que eran 300 y pico, y el trabajador sigue poniendo lo mismo que estaba poniendo hoy, que son 800 millones de dólares en total en el país. Entonces, la suma de esas dos cosas es lo que hace posible esto. Imagínate de cuánto es el hueco, que la letra que hay que poner para ir posicionando el repago de este préstamo anda por alrededor, si me lo dices a mí, de los 500 millones de dólares de los empleadores, más efectivamente una cuota anual más o menos de 700 millones de dólares del trabajador. Es decir, el tema de los beneficiarios no es el que está causando el hueco del IBM. Para decirlo en una forma más sencilla todavía, ¿usted iba a aportar para ir a la siguiente pregunta? Para contestarle para a esclarecerlo más. En ese sentido, no se tiene programado aumentar la cuota en el programa de enfermedad y maternidad. Sí. Eso no se tiene programado. Lo que se está haciendo, y casualmente por eso hablamos tanto de la coordinación, de tratar de coordinar ambas estructuras de manera de que sea mucho más rentable, mucho más viable, podamos ahorrar en muchos aspectos para poder que las cosas funcionen. Acuérdense que también el programa de enfermedad y maternidad tiene un programa, es un programa deficitario hoy en día. Tiene un problema de ya no, las reservas se están agotando también en ese programa. Así que la institución tiene problemas difíciles que afrontar, sobre todo en la atención de salud. Ahora sí, don Danilo. Bien. Nuestra educación en primaria nos ha hecho convertir al número 100 en un número mágico, ¿no? Uno de que es niño, 100 lo es todo. Y para mucha gente, después que pasa 100 millones de dólares, cualquier número ya perdió sentido para mucha gente. Después de 100 millones de dólares, o sea, ya, no hay. Y la pregunta de mucha gente en ese focus group era, ¿y por qué no recuperan lo que no se ha cobrado? ¿Y por qué no se le cobra a la gente lo que no ha pagado? Porque, y aunque se le explique a la gente, explique a la gente, mira, las distintas deudas no alcanzan para pagar los montos que ustedes ya han explicado aquí. Dejémoslo en blanco y negro. ¿Cuánto se adeuda y cuánto cubriría en el IBM si cobráramos hoy toda esa deuda? A ver, la deuda de la que hablan en el público, nada más para ponerla de perspectiva, son de 320 millones del sector privado, porque realmente el gobierno no tiene deuda, lo que deben son los municipios y alcaldías, y esos son como 100 millones de dólares adicionales. Pero vamos a sumarlo, 400 millones entre los dos. 420. ¿Para qué nos servirían esos 400 millones sola vez, en este momento? Y es un solo aporte de 420. Aquí se está hablando de que se necesitan aportes regulares cada año. Una vez que tú cobres esa morosidad de 420, ya ¿qué sirvió? Para poner en perspectiva, ese es el aporte de los empleadores de un solo año. Y todos los 99 o 100 años que hacen falta, ¿quién los pone? Puedo cobrar toda la morosidad hoy, que hay que cobrarla, hay que perseguir, y la ley incrementa las penas y da unas facultades adicionales para ir y buscar y perseguir a quien se quede con la cuota obrero patronal de los trabajadores. Pero no resuelve
el problema. Simple y llanamente te resuelve el aporte, parte del aporte que hay que poner en el programa de un año. Entonces, obviamente, no es que uno no lo vea desde la perspectiva correcta, que hay que cobrar ese dinero. Es que aunque lo cobre, no alcanza. Por lo tanto, tengo que hacer una reforma porque cobrando los 420 millones, eso no arregla ni una fracción de un año del problema. Sí, quería anotar algo más, ministro, sobre este aspecto. No, yo creo que es importante recalcar que, como dijo el director Mon, esa morosidad hay que perseguirla, sin lugar a duda. Pero es importante que la ciudadanía tenga claro, eso no es recurrente, no es que va a ser unos montos que todos los años van a ingresar dineros nuevos al programa. Si se tiene éxito y se cobra todo, sería simplemente un evento de una sola vez. No es repetitivo. A diferencia, sí, del lado fiscal, donde todos sabemos que hay incumplimiento y evasión de todos los años, que sí es necesario perseguir y atacar porque va a ayudar a financiar, si no todo, la gran mayoría de los 966 millones de dólares que hay que aportar. Y eso me lleva, por ejemplo, nada más en el ITBMS, que incluye servicios, recuérdense la S, es nada más con eso, si tenemos éxito, nada más cobrando el 50% más lo del canal, prácticamente cubrimos la totalidad del aporte de los 960. Y ahí yo le digo al ciudadano, pide tu factura fiscal porque ahí está tu jubilación y ahí están tus medicinas. Cuando vas a la tienda del barrio, cuando vas a la ferretería, pide tu factura fiscal que allí está tu jubilación. Don Danilo. Tercero, el hecho de, aunque fue proporcionalmente subir la edad de las mujeres, algunos preguntaban, cosa que se ha entendido, bueno, ¿y por qué no se equipararon mujeres y hombres? Si ya que, decían algunos hombres, ya que las mujeres han peleado por el derecho a igualdad y además, decían otros, viven más que nosotros. Muy bueno. Entonces, la pregunta es... Que lo propongan en la asamblea. Oye, muy buen punto, pero... ¿Puede proponer en la asamblea, don Danilo? Danilo, ahí propongan en la asamblea. Yo no lo voy a proponer, pero tengo que... Como él Como viven más, le puede poner 5, pero tengo que confesarle que salió a relucir. Claro, buen punto, Danilo. Déjame nada más, ministro. Salió a relucir. Tengo que decirle con toda honestidad. Tengo que confesar que efectivamente yo como actuario tengo que postular una tesis como esa, porque efectivamente las mujeres viven más que los hombres y obviamente hay que equiparar pues, los cálculos en términos de una edad. Pero en la mesa de consulta, en la mesa de trabajo que el presidente tuvo a bien llamar, todos los sectores, de una manera muy clara, dijeron que en ese sentido se tenía que mantener la diferencia de género. Entonces, nosotros no podemos ir en contra de lo que... Por eso le decía yo a la gente que ahí me no ilusionaba. va la igualdad de género. Exactamente. No me venga Pero, con eso. ojo, es importante decir que a mí algo que me ha encantado de esta metodología que se utilizó y me hizo mucha ilusión es que a pesar de que todo mundo parecía estar, y yo te lo dije, Hugo, parecía decir cosas diferentes, las 10 mayores coincidencias, todo el mundo coincidía en lo mismo. Bien. Hablaban Yo sí creo que Danilo, las mujeres deben segundito. tener beneficios diferenciados de los hombres. Yo soy de esa opinión. Pero hay el otra tema cara de salió a la moneda. reducir. ¿Perdón? A mí se me acercaron muchas mujeres que son luchadoras por la equidad de género que dijeron, ¿por qué no igualaron la edad? ¿Por qué? Por lo que acaba de decir el director Mon. Porque mucha gente se opuso. Pero sí hay que reconocer, hay mujeres que han hecho de su vida la defensa de la igualdad de género que dicen debe ser igual. Porque no podemos reclamar equidad de género para unas cosas y otra para otras. Así es. Pero la decisión De la mayoría. Ahora, de la hubiera sido ha sido esa. injusto Pero siempre aumentarle se puede ir a la 8 años asamblea a a las proponerlo. mujeres. Total, no, y es que si nos vamos solamente con la variable de la expectativa de vida, no hubieran sido 3 años, hubieran sido más. Y Ahora, sigue siendo más injusto para Pero nosotros ojo, todavía. la equidad actuarial fue subir igual los años en uno y otro. Lo que pasa es que como en teoría, partía- eso salía. esa equidad fue, pero como partías de puntos diferentes, 57 y 62, aunque le subieras los 3 en igualdad, te iban a seguir dando inequidades de Que eso llevó a aumentar, eso llevó a mover las otras variables. Claro. Por supuesto. Vamos a abordar otros temas, por ejemplo, que ahora usted se convierte en el superdirector. Usted toma decisiones por $1 millón, por encima de las decisiones que puede tomar el ministro de Economía y Finanzas, y eso está en el proyecto de ley. Ese y otros temas cuando regresemos aquí en Debate Abierto. Oiga, seguimos analizando la propuesta presentada
por la administración Mulino para reformar la ley de la Caja de Seguro Social. Y hemos tocado algunos temitas nada más. Esto es mucho más amplio. Y solamente hemos citado un solo artículo, otros no. Vamos, en el tema del director de la Caja de Seguro Social hay una línea que ha surgido y es que usted puede tomar decisiones hasta $1 millón. Creo que el ministro puede tomar hasta $500,000, ¿no? Y usted maneja la finanza nacional, $500,000. Sí. Por eso le dicen el superdirector con esta propuesta de ley. ¿Por qué $1 millón? ¿Qué se toma como referencia? ¿Y qué seguridad podemos tener de que no se le va a ir la mano en pollo de $1 millón, $1 millón, $1 millón, $1 millón, $1 millón? Es interesante que en 24 horas ya te pongan un apodo de superdirector cuando hay una propuesta de ley en la mesa. Yo creo que todo surge de una manera muy, muy clara y puntual en el tema de los medicamentos y en el tema de compra de insumos. Con una libertad de $250 millones, las compras que tiene que hacer... 250,000. Recuerden que yo tengo que delegar a cada unidad ejecutora un límite de compras para poder que cada una de ellas, de manera directa, compre insumos y medicamentos para resolver los problemas apremiantes de urgencias que llegan. Hay una válvula de corazón que llega y no hay la válvula hecha, hay que gastar $30,000 inmediatamente. Los límites que de alguna forma el director general tiene que delegar en cada unidad ejecutora con 250,000 que fueron desde hace 20 años y un incremento de los insumos y medicamentos como los que tenemos, te llevan a un valor presente de $500,000 hoy. Pero ¿qué resulta ser? Que es que los insumos no crecieron de la misma manera en que creció el costo de la vida y que $500,000 o $250,000 para delegar en todas las firmas de 72 unidades ejecutoras y hacer compras, simple y llanamente no es viable. Yo no puedo permitir que la población siga pasando trabajo porque cuando llega no hay el insumo y hay que hacer todo un proceso para comprarlo. Obviamente, esto requiere una reglamentación interna adicional dentro de la Caja del Seguro Social, pero la población no merece. Ese era el problema con la ley de la 419, que hay cosas que hay que resolver en un sistema de salud de manera inmediata que hacen imposible el cumplimiento en este momento. ¿Cómo nos vamos a evitar las compras fragmentadas de abajo del $1 millón que van a sumar muchos millones? Que es la salida que tienen algunos altos funcionarios cuando tienen una discrecionalidad con una cifra límite. Ya hay procesos dentro de la propia institución y en todas en donde se revisa que cada compra tenga una diferenciación sustancial de otra, sí. Porque si hay sustancia no hay fragmento. Si no hay sustancia hay fragmentación y hay penas. Y penas importantes. Entonces, estos son temas a discutir, no son temas antojadizos. Yo no jamás pensaría, obviamente, legislar solo porque puedo yo pensar que soy una persona responsable. Hay que legislar a futuro y para eso está las facultades de la Junta Directiva, que ahora se eleva a una Junta Directiva estratégica. Se le quitan un montón de temas del día a día, de estar viendo apelaciones diarias que les consumen 8 reuniones al mes y no pueden dedicarse a lo estratégico para hacer estas cosas. Bien, antes déjeme dejar la orientación nada más que esto del $1 millón que puede autorizar los gastos el director según la propuesta, también tienen un apellido y es que serían actualizados anualmente por el índice de precios al consumidor. O sea, podía aumentar a más allá del $1 millón. Y es el punto 22 o numeral 22 en la propuesta del artículo, oiga, se me movió. Ahorita se los digo. Eso es lo que se le dice indexación. Sí, señor. Indexación. Yo lo puedo explicar. Exacto. Sí. Primero, el director mencionó algo bien interesante que lo hemos comentado anteriormente, especialmente en la Asamblea Nacional de Diputados. Somos de la filosofía de que uno legisla para cuando no vamos a estar aquí. Eso significa pensar en las siguientes generaciones. Porque legislar para uno a corto plazo, obviamente, es una posición egoísta. Es decir, uno legisla para cuando no va a estar aquí presente, pensando en la siguiente generación, no en la siguiente elección o en el siguiente quinquenio, en la siguiente generación. Indexación, ¿qué significa eso? Todos los beneficios, es decir, las pensiones que todos reciben, que todos, a partir de la promulgación de esta ley, todos los años se van a aumentar las pensiones igual al aumento del costo de la vida. Eso es indexación. Igualmente, el aporte que hacen los contribuyentes por medio del Tesoro Nacional también va a ir aumentando por el costo de la vida, de forma tal que el poder adquisitivo o el valor del dinero real en el tiempo se va a mantener.
a lo largo de los años. Por fin se nos acaba esa pelea de todos los diciembre por los dichosos 20 dólares de los jubilados. Que es genuina, Sí, es totalmente al genuina. Fin se acaba ese rosario permanente. El que recibía antes, por ejemplo, lo equivalente a $100 hace 20 años, hoy compra 70 y pico dólares. Sí. Y eso es totalmente, eso es hacerle justicia. Bien, eso es otra de las novedades. Sí. Y la otra innovación también es la pensión vitalicia para los no cotizantes. Para los Quiero no que entremos, asegurados. quiero que entremos en eso, pero quisiera ilustrar para los que tienen el documento, o si no lo tiene, que lo busque. El tema de las atribuciones del director general es el artículo 29 que modifica el 41 de la ley actual. A propósito, solamente como una guía, para que usted no crea lo que oye nada más, sino que lo busque en blanco y negro. Continúe, por favor, don Daniel. Sí. En esta sesión de grupo improvisada, ¿no? a plena calle, salió a relucir, bueno, ¿y por qué tenemos que pagarle la jubilación a los que no han puesto ni un real en esta fiesta? Salió como una de las preocupaciones, porque ustedes el gobierno propone incorporar el pago actual de 120 a los 65 bajo un nuevo monto, 144 a horas. 144 horas, que es un número bíblico, por cierto, solo que se van a salvar 144.000. Somos 144.000, no Esa 144 nada más. 144.000, Sí. es un número bíblico, ¿no? Sí. Proponen pasarlo ahora a que sea manejado por la Caja de Seguro Social. ¿Cuál es la razón? ¿Y cómo se sustenta? Yo también cuando camino por la calle o los sitios me paran y me comentan y yo presto atención. Aquí tienen un ministro que escucha y lo escucha con compromiso y responsabilidad y varios me han comentado exactamente eso mismo, Danilo. Ahora bien, es un programa que ya existía en el país, los famosos 120 a los 65. ¿Cuál es el pensamiento detrás de eso? Que hay un número importante de ciudadanos que por razones distintas nunca han podido cotizar a la seguridad social, se han mantenido toda su vida, han estado en la informalidad. Y todos sabemos de cada 2 personas ocupadas en el país hay una que es informal porque no cotiza o no puede, por las razones que sean, no cotiza a la seguridad social. Y hay también entonces un tema ahí de humanidad. ¿Cómo hacemos para que esas personas no vivan en la indigencia cuando llegan a la mayoría de edad? Dependen exclusivamente de su red familiar para que los mantenga, que no en todos los casos ocurre. Todos sabemos de casos donde se les abandona, pero el reclamo es legítimo. Y allí sí viene un reto importante que tiene que continuar haciendo el MIDES, que es depurar esa base de datos para asegurarnos que quien lo recibe genuinamente lo necesita. Y eso es un trabajo que de depuración continua, de nunca acabar. Ahora bien, los 144 de dónde vienen no es un número bíblico. Esa es la gran pregunta. De 120 a 144, que es un aumento importantísimo, viene, el reflejo es del cálculo del umbral de la pobreza, utilizando metodología internacionalmente aceptada que se compara con todos los países. A partir de la promulgación de la ley, que se modifica a 144, ese también va a ir aumentando con el costo de la vida. Pero la queja va a ser indexado. Sí, va a estar Todo se indexado. indexa. Y es una obligación del gobierno, no es una obligación de la caja. O sea que el asegurado tiene que estar tranquilo. O sea que el que aporta ahí es el gobierno. Usted no lo está pagando asegurado, no lo Así está es. pagando el que cotiza la seguridad social. Lo estamos pagando todos a través de nuestros impuestos. ¿Y cómo funciona? Es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas en el presupuesto general del Estado se lo asigna al Ministerio Social, al MIDES de Desarrollo Social. El MIDES le gira una instrucción a la Caja de Seguro Social que provee un servicio gratuito solo de pagar. Va a ser ente Y pagador. Esa es su simplemente función. le dice, páguese a Danilo, y él Sí. toma esa instrucción y le paga a Danilo. No es un costo para los asegurados, ni es dinero de los asegurados. Eso es importante recalcarlos. ¿Y por qué? Porque en los cálculos que hicimos, resulta ser, como decía el doctor, en esta coordinación encontramos ahorros sustanciales para el Estado como un todo, incluyendo la caja, de que hacía menos costoso pagarle a Danilo usando este vehículo a que el MIDES le pagara. Y eso es lo que está. Pero el MIDES no puede renunciar a estar depurando esa base de datos. Oiga, Ojo, me interesa- espérame, Hugo. sí. Creo que es importante decir, porque nuestra Junta Directiva Ajá. también preguntó sobre eso.
Dice, pero no nos estamos metiendo en un problema con justa razón, asumiendo o de alguna manera tomando responsabilidades por las que nosotros... O el pasivo, o lo equivalente a un pasivo. Era como un poquito diferente para ellos. Yo les digo, miren, hay un Estado que hoy está poniendo 966 millones nuevos para toda la población. Y la Caja no puede mirar a uno de sus mayores aportantes y que requiere también, justamente para pagar esos 966 millones, tener una optimización del gasto público, porque no crea, el MIDES para ir a pagar todo esto tiene que generar una red de pago. Pero la red de pago ya la tiene la Caja del Seguro Social. De repente tenemos que mejorarla en cierta forma para llegar a las comarcas. Pero todo ese dinero, el Estado lo puede de alguna manera hoy ahorrar si utiliza una red de pago que ya está. ¿Producto de qué? De que hay pesos y contrapesos. Yo puedo poner 966 millones en un sistema, pero oye, ¿qué me va a dar el sistema a mí para que yo pueda darle más beneficio a la población? Y eso se analizó, eso se vio. La Caja no puede mirar, y yo como su principal representante, no puede mirar a un lado y decirle al gobierno que nosotros no vamos a aportar nuestro granito de arena. La Caja también tiene que aportar dentro de este problema. Ahora, ¿no tiene suficiente trabajo la Caja como para darle una labor adicional? Tenemos suficientes personas dentro de la Caja del Seguro Social comprometidas para poder hacer una buena labor. Ahora, vamos al umbral de pobreza nuevamente, ese 144. Sí. Porque yo estuve revisando y el umbral de pobreza de 144.33 data del año 2018. ¿Qué tan sinceras y actualizadas están estas cifras del actual de pobreza? Hombre, siempre, si la propuesta de los ciudadanos es aumentarla, pues aumenta, pero eso viene de los impuestos de los ciudadanos. Exacto, usted lo acaba de explicar. Y reitero. Es el ejemplo de la manga de la camisa. Sí. Lo que ale por un lado se va a encoger No por el estoy otro. diciendo quién pone la plata, No. estoy diciendo es el monto de No. 144. ¿Qué tan sincera está, qué tan actualizada está? Porque el último que vi data del año 2018 en la página del MEF. Perfecto. Si se quiere actualizar, yo no he dicho de qué año, ojo, si se quiere No, yo digo lo actualizar contrario. y subir a 250, Sí. subir a 150 o a 160, eso se puede proponer en la Asamblea Claro. Nacional de Diputados. Pero fíjense la controversia aquí. Muchos panameños están en desacuerdo con los 120, más en desacuerdo con los 144 y hay algunos que quieren que sea mayor. Sí, es un tema de diversidad de opiniones. Nunca vamos a de alguna manera Así es. tener, la ley no es perfecta, no pretende. Es de alguna perfectible, manera- pero no es perfecta. Exactamente, es perfectible, pero no es perfecta. Entonces, lo que hemos tratado de buscar es el mayor número de variables que permita que la mayoría de la gente se sienta lo suficientemente identificada con la nueva reforma. A mí sí me interesa el tema de las cifras actualizadas por una razón. La ley compromete ahora que el rendimiento de los depósitos de la Caja de Seguro Social será anualmente actualizado de acuerdo a la mejor tasa de mercado. Entonces es importante tener las cifras actualizadas. Si es para una, también es para la otra. Pero ¿qué va a significar? Estamos mezclando peras y ya manzanas. ya estoy pasando a otro Estamos tema. mezclando temas que no van uno con el otro. No los quiero mezclar. Estoy pasando ahora a otro tema. Sí. Estoy pasando al rendimiento de los fondos de la Caja de Seguro Social. Ahora se van a regir bajo otra dinámica. Expliquémosla, por favor. Bueno, yo creo que el mundo indudablemente es claro, las inversiones no pueden ir indexadas o ir ajustándose de acuerdo a criterios que de alguna forma han venido dándose en la Caja del Seguro Social muy viejos y que no permiten efectivamente tener una visión moderna del cómo se obtiene un financiamiento adicional a través del uso correcto y la administración de los fondos. En materia de inversiones hay que modernizar la Caja. Todos los gremios a una sola voz en esa mesa de trabajo dijeron no podemos seguir invirtiendo todo en depósitos del Banco Nacional para ganar 3% a lo más, 2 y pico por ciento. Tenemos que buscar canastas de inversiones como lo hacen efectivamente Pero, las ojo, grandes compañías. Pero ojo con eso. Hay gente que ahí entiendo, hay un viso de contradicción. Hay gente que dice que ve obscena la palabra privatización. Sí. Pero en la medida en que se dispare hacia allá, hay una relación que puede dar una vena de vínculo al hecho de que la Caja se sale del marco estatal, que siempre ha sido el Banco Nacional, No. para ir a meterse en ámbitos que han sido tradicionalmente manejados desde el punto de vista déjame privado. comentarlo. Déjeme Dale. nada más, ministro.
La Caja nunca en su reglamento, y esos son los abusos de la semántica que de alguna manera utilizan todo mundo y ya se lo creen. La Caja siempre ha podido invertir en instrumentos fuera del Banco Nacional, que efectivamente no ha dado las políticas adecuadas para hacerlo. Incluso lo dejaba abierto a lo que la buena de Dios efectivamente nos dijera, son otros 500 pesos. Ahora te ha dado un marco totalmente, ¿sí?, consciente de riesgos en cada uno de los instrumentos, con límites que permite establecer un posible reglamento que de alguna manera vaya de acuerdo a todos los intereses de los panameños. ¿Me explico? Entonces, yo ahí sí le dejaría al ministro que efectivamente... Lo va a poner sencillo. Quiero su respuesta basado también en esta pregunta, por favor, ministro. ¿El Banco Nacional tiene la capacidad de ajustar sus tasas al mercado? ¿Tiene esa capacidad real y tener esa supervisión anual como le establece ahora esta propuesta que ustedes han hecho de la superintendencia bancaria y variar ese porcentaje año tras año? Uno, lo primero, la Caja no está siendo privatizada, seguirá siendo del Estado, importante. Sí. Eso que se dice que se está privatizando la Caja es falso, quedará en manos del Estado. Y que les habla, y pueden buscar mis entrevistas en el pasado, yo he estado muchas veces en este programa, siempre lo ha dicho. Siempre he estado opuesto. Sí. Inclusive cuando estuve del otro lado de la acera, siempre estuve opuesto a la privatización de la Caja de Seguro Social y en mi participación allí lo he defendido y lo seguiré defendiendo. No se privatiza. Ahora bien, cuando miramos el rendimiento y los resultados del manejo de los ahorros y las reservas, históricamente, 50, 60 años, siempre ha estado por debajo de lo que se puede generar en el mercado. Y en el mercado del Estado, ejemplos que son el SIACAP, el PRA, o sea, fondos estatales donde tienes empleados públicos que se benefician, obtienen mejores rendimientos con reglas modernas de inversión. Yo vengo de un mundo donde me ha tocado administrar carteras de inversión por décadas. Y lo que se ha hecho, y con la participación también de muchos otros especialistas, es inclusive apretarlo más para proteger los dineros de los asegurados de forma tal de que se elimine la especulación, de forma tal de que se minimicen las malas inversiones, que esté enfocado en preservar el capital, pero no renunciando a mayores ingresos. Al contrario, depositar la totalidad en un solo banco, el que sea, Hugo, llámese Banco Nacional o el Banco de la Reserva de los Estados Unidos y te pague 2%, es mal negocio. Así es. Es mal negocio y no lo debe hacer. Por eso insisto, esa tasa se ha establecido y es casi una herencia que está en 2%. El gerente del banco estuvo aquí y nos habló de ese 2%. La ley ahora está proponiendo que anualmente la superintendencia bancaria es la que va a dar la referencia para ese porcentaje que va a recibir nuestro eso ahorro. no es así. Eso no es así. ¿No es así? La ley No, lo que está proponiendo no. es que si tú vas como Caja del Seguro Social a hacer depósitos, tienes que estar claro que el día que hagas depósitos, por lo menos tienes que rendir lo que rendiría un depósito en el mercado de acuerdo al promedio de referencia. La ley da un espacio a una cosa que se llama seguridad vía diversificación. Exactamente. Por ejemplo, A ver. y otra de las cosas que se ha planteado muchísimo, que la Caja de Seguro Social otorgue hipotecas. En la historia eso ha fracasado Totalmente. en este país y en otros. Pero ¿qué sí le permite? Por ejemplo, si el Banco Nacional y la Caja de Ahorros otorgan hipotecas, que es su negocio, zapatero a tu zapato, y lo saben hacer, ellos pueden venderle participación en hipotecas por medio de bonos hipotecarios. Y lo administran quien Y sabe ellos, los administrar bancos, eso. fortalecen su cartera hipotecaria por esa vía. Y el rendimiento, ponte que le compras bonos hipotecarios al Banco Nacional, como mínimo, duplicas el rendimiento que lo que te están pagando los depósitos hoy en día. Así es. Eso es entendible. ¿Qué exige la Caja? Exige una mejor visión de administración de las inversiones y del riesgo que trae consigo justamente invertir. ¿De dónde venía mi confusión? Artículo 108 de la ley actual es modificado por el 67, dice, en la diversificación de las inversiones, dice, en depósitos a plazo en bancos estatales
a tasas de interés no menores a las que rijan en el mercado Exactísimo. financiero. La superintendencia de bancos tendrá la obligación de certificar a la Caja de Seguro Social mensualmente la tasa promedio de interés, que es lo que les decía. Solo para depósitos. Solo para depósitos. Solo para depósitos. Porque necesitamos garantizar transparencia al público que se está haciendo las cosas correctamente. Y el ministro Chapman ha explicado varias veces, cuando estas reservas comiencen a crecer y volvamos a restituir un sistema saludable, que no es el que tenemos hoy. ¿Cuándo ocurrirá eso? Bueno, yo creo que en 10 años ya podremos tener un volumen de reserva importante. En 10 años, un manejo financiero de esta naturaleza es relativamente corto. Oye, pero Sí. vamos a tener, Mi oye, pregunta ¿es Oye, viable ese objetivo? Sí, requiere destreza y profesionalismo que Claro. hay gente en Panamá que puede Pero- formar parte de su equipo para participar pero en esa imagínate administración. que tengamos 20.000 millones de dólares o 30 billones de dólares. Oye, cuidado que el mercado que tenemos ya no es suficiente para poder colocar estos hay que recursos. mirar para afuera. Tenemos que mirar para afuera. Tenemos que hacer una ley que no esté mirando solo este periodo, que mire a futuro, porque estamos apostando a que nuestros jóvenes van a tener jubilación. Sí, en la próxima década o más, todas las reservas, el país tiene capacidad de absorber esas reservas vía la economía. Pero, como dice el director, con los años la reserva va a crecer a tal tamaño que el país no va a tener capacidad de absorber De absorción. todas esas inversiones de forma responsable sin incurrir en pérdidas. Eso es importante, sin incurrir en pérdidas. Ahora bien. Y ese es el caso de muchos países. Por ejemplo, Sí. Noruega. Noruega tiene un fondo de inversión que es varias veces el tamaño de su economía, que no tiene forma de invertirlo en su país. Algo adicional, este aporte que ahora presentarán los patronos de 3% para el IBM, 3% es, ¿no? Sí, 3%. adicional. Adicional al 4... 3 puntos. 3 puntos a 4, sumado a las 4.7 que tiene Esos actualmente. son como 75. 840 millones de dólares en total. ¿Esto no va a impactar en la economía de las empresas? ¿No pone en riesgo a la pequeña y mediana empresa, señor ministro? Buena observación. Ahí puede haber elasticidad. ¿Qué significa eso? Que en la medida que aumentas los costos para contratar, sí, dificulta la contratación del empleo. En efecto, eso es un reto y es un riesgo que estamos tomando. Es como un nuevo impuesto, usted lo aceptó. Que Exactamente. Es como un nuevo impuesto que se le Es está más, haciendo y se tomó Cuando la uno lectura. a la empresa. compara en los países, bueno, ¿cuánto es la tributación en los países? Y típicamente te ponen la seguridad social también Sí. como un impuesto al trabajo o a las pensiones o a la salud. Aumentar cuotas, ya sea de pensiones o de salud, por medio de la seguridad social, hace más costoso contratar. La respuesta es sí. ¿Puede afectar y hacer más rígido el mercado laboral? Sí. Eso impactará, creará más informalidad, creará... Bueno, para eso está entonces la cápita de los independientes, Así que el es. director puede explicar muy bien, donde hay muchas innovaciones también para hacer más atractivo a los independientes a querer afiliarse Ahora a no la es que sea caja. atractivo, ahora es obligatorio según ley, ¿no? Pero Siempre ha sí, sido siempre va a ser y obligatorio. va a seguir siendo. Pero Siempre más allá ha de sido lo, obligatorio. bueno, en ese sentido yo soy muy pragmático, más allá Ajá. de lo utópico. Porque tú puedes crear leyes, prohíbase esto y no se cumple. Seamos realistas, y lo sabemos en Panamá y puedo ¿Qué, citar. qué se hará para que esa obligatoriedad sea real? A ver, Tienes que además hacerlo atractivo. Bueno, ¿qué se hace en la ley? Actualmente, la ley te obliga a cotizar cuota obrero patronal para pensiones y para salud. Lo primero Al es independiente. Al independiente Sí. o al informal. Se elimina la parte de salud que tiene un influjo importante. Bueno, se lo dejas Porque opcional. Se lo dejas opcional. Él puede contratarlo. Recuerda que antes tú tenías que pagar 22% Sí. de cuota obrero patronal por ser empleador y por ser empleado tú mismo. Impagable para muchos. Impagable para muchos. Entonces ya se quita una parte y se deja como opcional. Y se elimina el salario de referencia en la parte pensional para que tú puedas cotizar sobre el salario que tú declares. Sea que tengas un salario O mayor. sea, el ingreso. ¿Por qué? El ingreso que tú Sobre el declares. salario que tú te pongas tú mismo o el ingreso como independiente que tengas. ¿Eso qué hace? Que bueno, tú declaras por más, aportas por más, recibes más. Declaras por menos, aportas por menos, recibes menos. Entonces, ya eso te permite efectivamente tú mismo ir graduando cómo quieres hacer Y tu explica que ahorro. además no es el 22%. Y no es el 22%. Es el 50%. ¿Cómo es? Explícalo. Bueno, la regla ya existía que de lo que tú declares, por ejemplo, $1,000 de ingreso, el
48% se consideraba gasto y sobre eso no puedes ahorrar. Entonces te decían que ahorrabas sobre el 52% sobre esos 1.000. Entonces cuando tú estás diciendo que tu salario es 1.000 y que vas a pagar sobre el 52% de esos 1.000, estás pagando un 18% hoy sobre el 52% que te queda como un 9%. En el primer segmento comparábamos los aportes al IBM como un edificio con diferentes ladrillos y hay ladrillos de diferentes tamaños. Ustedes establecieron bien que el principal ladrillo es el aporte del Estado. ¿En qué medida es sostenible sabiendo que las finanzas públicas están teniendo problemas en este momento, señor ministro? No, no están teniendo problemas. Ojo, este país no está ni en crisis económica ni fiscal. Así es. Podemos estar mejor si lo queremos. Y regresamos a un tema que nosotros presentamos un presupuesto sustancialmente menor, más responsable, previendo que esto podía pasar. Presentamos otras reformas, como la ley de responsabilidad social fiscal, previendo que esto podía pasar. Pero ni en el original ni en el actual está el aporte de estos 966 millones, ministro. Bueno, no podía estar porque no teníamos idea cuánto iba a ser. No podíamos La reforma ponernos se hizo en Estados Unidos. La reforma se hizo, se construyó después de que se aprobó el presupuesto. Y haciendo memoria, Ojo. nosotros le hicimos esa observación cuando usted vino a la Así entrevista anterior. Sí, tiene toda la razón. no teníamos ese número. No existía el proyecto. No pero teníamos hay ese problema. número. Ahora bien, esto yo creo que ya nos deja en evidencia al país por qué teníamos que tener presupuestos más responsables, más conservadores. Algunos le llamarán austeros, pero yo le quiero llamar más conservadores. Y aquí está la prueba de ello. Aquí está la prueba de ello, por qué lo necesitamos, que se criticó mucho, que por qué era tan bajo el presupuesto. Ahí está una de las respuestas, para qué lo necesitamos. También se presentaron una iniciativa para reformar e incrementar la recaudación y eliminar excepciones, créditos fiscales, o sea, pérdidas de ingresos legalmente establecidas que no prosperó en la Asamblea Nacional de Diputados, que quisiéramos, y ayer se lo dijimos a los diputados, quisiéramos volver a llevarla para que en efecto eliminar esa pérdida de ingresos. Pero tenemos 966 millones, ¿ese es el asunto? Con la responsabilidad, con la ley de responsabilidad social fiscal para el próximo año nos permite acceder a 300 millones de dólares del canal que no estaban antes. Eso es una tercera parte, que es una cuota importante. De allí vamos a ir temprano el próximo año a nuevamente proponer a que se eliminen esta pérdida de ingresos tributarios que esperamos contar con el respaldo de la Asamblea Nacional de Diputados y la sociedad para que en efecto se pueda llegar a eso. Nada más el ITBMS y combatir la evasión. Nada más en el ITBMS, si tenemos éxito en recaudar o cerrar esa brecha en 40%, 50% si queremos ser excesivamente optimistas, excedemos los 966 millones. Bueno, señores, se nos quedan muchos temas en el tintero. Hemos querido en alguna forma hacer docencia, contraponiendo lo que nos dicen a lo que está escrito para que no creamos solamente en la palabra dicha, sino en la palabra escrita, que es importante y servir de guía. Tendremos que seguir hablando de este tema. Vamos ahora a un debate, a tener dos puntos de vista diferentes, pero la parte docente la vamos a seguir profundizando y queremos tener también la presencia de ustedes en otras ocasiones porque esto va para largo y como ven, tema denso. A veces en la línea de comunicación hay cosas muy sencillas, pero es un tema denso que hay que explicar una y otra vez para que al final tengamos la mejor reforma posible. Citando a un político que en algún momento dijo eso, tenemos el mejor tratado posible, que tengamos la mejor reforma a la ley de la Caja de Seguro Social posible. Gracias, hemos abusado de su tiempo. Gracias. Pausa y regresamos en segundo porque seguimos abordando este asunto de las reformas a la Caja de Seguro Social aquí en Debate Abierto. Seguimos en Debate Abierto analizando la propuesta de reformas a la Caja de Seguro Social. Don Danilo, y si yo escribo aquí un 6, voy a tratar de hacerlo con calma porque los periodistas tenemos mala letra. Y lo pongo aquí para usted que es un 9. y para la dama es un 6. ¿Ve? Entonces sobre una misma escritura podemos tener criterios distintos y vamos a tratar precisamente de tener dos ópticas diferentes y para ello nos acompaña la profesora Ana Patiño, ella es asesora económica de CONATO y nos acompaña el presidente de Asuntos Económicos de APEDE, don Eric Molino Ferrer. Gracias a los dos por acompañarnos. Creo que lo que más ha movido las aguas en este tema de la propuesta del gobierno es la edad de jubilación. Comencemos por ahí. El tema de los 3 años, que nos decían, no es que sean 3 años, es flexible. Puedes irte antes o puedes irte después. ¿Usted lo ve con la misma flexibilidad
tiene algunas reservas. ¿Cómo lo ven desde el sector de los trabajadores? Bueno, nosotros planteamos, estamos en este momento desarrollando un análisis serio crítico de esas 90 páginas, esos 210 artículos modificados, más de 50 derogados. Esto requiere un análisis realmente sesudo y con calma. Esto no es para tomárselo de hoy para mañana. Y me gusta esa observación, porque es lo que está, disculpe que la interrumpa, porque acá lo que estamos tratando es desmenuzarlo y desgranarlo, porque insistimos, para poder debatir un tema, lo primero que tenemos que hacer es conocer el tema. Por supuesto. Conocer la por propuesta. supuesto. Bien, así que por ahí vamos. Exactamente, en la Facultad de Economía ayer nos reunimos y para poder analizar la ley hay que tener la ley anterior, la propuesta ley. Entonces estamos hablando de un proceso complejo, pero que hay que llevar hacia adelante. En este sentido, el tema de la edad, actuarialmente se tiene que demostrar si se unifican las reservas, si hay un aporte extraordinario del gobierno, si hay un aumento en la tasa, en la contribución que va a hacer los empresarios, ¿cómo se justifica la necesidad de un aumento a la edad? Entonces, hay que analizar bien el tema. No estamos tan claros en que se necesite, realmente pensamos que no se requiere, porque se están haciendo los arreglos para superar los déficits. Si se superan los déficits con estos planteamientos de la unificación de las dos reservas, con el aporte extraordinario del gobierno y con el aumento de la cuota patronal, ¿por qué es necesario un aumento a la edad de jubilación para hombres y para mujeres? ¿Cómo lo ve APD? Mira, yo lo veo bastante alineado con lo que está planteando la profesora. Nosotros desde APD compartimos que la propuesta de ley debe analizarse desde un punto de vista científico y deben hacerse todas las corridas pertinentes para ver en efecto cuáles son las variables que más mueven la aguja, por así decirlo. Así Yo creo que esta propuesta de ley, y tuviste un panel anterior, en el segmento anterior, que fue bastante bueno desde el punto de vista de comunicación, pero yo sí creo que lo que nosotros necesitamos en el momento que vamos a discutir la ley, y es normal en un proceso democrático que todos tengamos los aportes, sí sentimos que desde APD hay, digamos, una intención genuina de haber agarrado componentes de las diferentes propuestas que se habían presentado a la mesa del trabajo para llegar con una propuesta sincera y discutir, digamos, una propuesta integral. Nos parece que, en efecto, lo que nosotros tenemos que hacer es analizar esto desde el punto de vista tanto económico como financiero y ver entonces el impacto que estas variables van a tener en solventar la insostenibilidad del sistema. Me gusta la coincidencia, feliz coincidencia, porque el primer día, cuando algunos grupos salieron a protestar, yo me decía, oye, ¿cómo salimos a protestar contra algo que no conocemos? Basado solamente en una línea, aumento de edad de jubilación. O sea, no, hay otra línea, otra línea que provocó No, hay mucho más, pero yo no sé. Yo he leído el proyecto 2 veces, contraponiéndolo con la ley actual, y algunos lo he tenido que releer. Ustedes vieron hace unos segundos cómo buscar un artículo me era todavía no muy familiar. Entonces, siento que hay una feliz coincidencia en que, espérate, vamos a entender esto para ver cómo enfrentamos esta situación. Para mí es una feliz coincidencia. No sé usted cómo lo ve, don Danilo. Sí, y su pregunta. Así es. Para que no se vaya con la java de preguntas de nuevo y se queje. Yo soy de los que piensa que efectivamente yo le di una revisión general, pero esto hay que deglutarlo a párrafo, a párrafo. No voy a hacer que nos pase como le pasó a una amiga, a una compañera, que la veo trabajando afanosamente y le pregunto ya en la tarde, ¿qué estás haciendo? Y me contesta, yo no sé, pero ya terminé. Entonces, no nos podemos dar ese lujo. Entonces, es importante esto, ¿no? Asumir posiciones con respecto a lo que se conoce bien con los argumentos adecuados. Claro. Bien, vamos entonces al tema que usted decía, sustentable. Lo que nos dijeron hace un segundo los voceros que estaban aquí de gobierno, 3 figuras importantes, claves en lo que se ha presentado, como el ministro de Salud, ministro de Economía y Finanzas, director de la Caja de Seguro Social, es que precisamente con ese gran aporte del Estado de 966, más los 300 del canal, que sería el grueso del aporte, más el 3% que presentan los empleadores para el IBM, más los 3 años de aumento de edad de jubilación, que es flexible, el que insistieron en hablar de ese tema, nosotros podríamos estar estabilizando las finanzas de la Caja de Seguro Social en 10 años, fue que dijeron, ¿no? 10 años. En 10 años aproximadamente. Son las corridas que ellos han hecho. Ustedes conocen esas corridas, comparten ese criterio. ¿Se puede quitar algo de estos 4 componentes que hemos hablado? En principio, desde el Consejo de Trabajadores, lo primero en analizar el tema de la solidaridad, es el planteamiento solidario. Le han puesto solidario a cada una de las pensiones que han planteado. Pensión básica solidaria, pensión garantizada solidaria, pensión capitalizable solidaria. Le han puesto solidaria a todo. Pero ¿qué implica la solidaridad? La solidaridad no solamente implica la unificación de las 2 reservas, sino implicaba para nosotros la definición
del beneficio, que estuviese el beneficio definido. ¿En qué sentido? De que sabía cada cotizante, cada persona que se va a jubilar, cuánto era su tasa de reemplazo. Eso queda eliminado en la ley. Se elimina la tasa de reemplazo del 60% básico que era en la ley anterior. E incluso se elimina totalmente el sistema mixto que establecía un primer beneficio definido por los primeros $500 y el otro era cuenta ahorro individual. Ahora es plenamente una cuenta ahorro individual. Se llamará capitalizable solidaria, pero es una cuenta individual plena. ¿Y eso es bueno o es malo? Es que no es bueno. ¿Por No qué es no? bueno porque los sistemas, le hemos preguntado cuando presentaron la propuesta en presidencia, les preguntamos en ese modelo cuál es la tasa de reemplazo. Y la respuesta que nos dieron, no existe país en el mundo que tenga cuentas individuales que tenga tasa de reemplazo. Puede ser 0%, así puede ser 100%. Entonces, lo que nosotros queremos, bajo los parámetros solidarios de las pensiones a nivel del mundo, CEPAL, OIT, que debe haber una tasa básica de reemplazo, mínima. Y esa en este caso es 60%. Todos los panameños sabían que si tiene un salario de 1.000 se iba con una tasa de reemplazo de 60%, su pensión iba a ser 600. Ahora el mecanismo depende de la capacidad que usted tenga de ahorro. Con salarios bajos la capacidad de ahorro es baja, por tanto la pensión va a ser baja. Por eso los sectores de trabajadores están analizando con mucha seriedad de este asunto, porque se está eliminando un parámetro principal, es una reforma paramétrica, no solamente aumentar la edad, que no es que no sea importante, es importante, pero lo más importante es el cálculo del monto de la pensión, que depende del salario base que está derogado en la ley, de los 10 mejores años, y depende de la tasa de reemplazo que también está derogada en la ley, del 60% que era anterior. ¿Usted coincide con este criterio o tiene un punto de vista diferente? No, yo respetuosamente tal vez tengo una opinión alternativa. Al final, las cuentas individuales sí pueden llegar a tener una tasa de reemplazo inclusive superior al 60%, como está diciendo correctamente la profesora, depende del número de aportes. Ahora, claro. Matemáticamente hablando, nosotros no solamente tenemos el aporte del ahorro que están haciendo los trabajadores, también está viendo el aporte que está haciendo la empresa privada, está haciendo ahora el aporte que está haciendo el Estado. Y yo entiendo que, digamos, la incertidumbre para un panameño promedio no saber exactamente qué número es puede causar algún nivel de inseguridad. Sin embargo, dependiendo de cómo están parametrizados esas variables, uno podría inclusive tener tasas superiores al 60%. Ahora, lo que nosotros sí coincidimos es que... ¿De qué depende que podamos establecer esa tasa más arriba del 60%? ¿Del mercado, de los aportes del trabajador? ¿De qué? Mira, es un cálculo matemático que depende de varias variables, porque como estábamos diciendo, pero no solamente depende del salario, porque el salario sí, depende de la aportación que está haciendo la persona, pero también depende del número de cuotas, también depende de la aportación que está haciendo el sector privado, también depende de los rendimientos que está teniendo la Caja del Seguro Social, que yo creo que es uno de los parámetros que todos en la mesa de diálogo estamos de acuerdo que se tenía que cambiar. Entonces, dependiendo de las corridas, y por ejemplo, el CONEP, conjunto con AP, hicieron varias corridas en las que nosotros teníamos que, bajo varios escenarios, nosotros teníamos cuentas de jubilación, tasas de reemplazo muy superiores al 60%, pero nuevamente, depende de cuál es ese parámetro que nosotros estamos midiendo. A mí me parece que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es que el número de aportaciones tiene que ser más alto. En una cuenta individual tú puedes tener que arrancaste trabajando a los 20 años, te jubilas a los 60 o a los 65, entonces tienes todos esos años en los que cubriste y ahí tendrías una tasa de reemplazo mucho mayor por haber empezado a cotizar antes. Y tú tienes la libertad como ciudadano de elegir cuándo hacerlo también, a partir de esos elementos, ¿o no lo ve usted así? Las experiencias que tienen los países que han migrado a cuentas individuales plenas es que la tasa de reemplazo promedio es por debajo del 30%. Usted tiene un salario de 1.000, se va con menos de 300 balboas. Bajo esa lógica, en la 2005, cuando hicieron la reforma, también nos dijeron que la tasa de reemplazo podía ser el 100%, incluso el 200% de su salario. Usted se podía ir con el doble de su salario. Pero como todavía a esta fecha nadie se ha jubilado en el sistema mixto, iba a ser en el 2028. Todavía no tenemos la experiencia, pero en los países donde sí resultó, cuando fueron a cobrar sus pensiones fueron tan bajas que tuvieron que reforzar las pensiones no contributivas y alzar los montos para completar aquellas pensiones que eran tan bajas. Por eso yo insisto... Por ahí sabe, un segundito, sí. profesora, ahí sabe que ahí hay varias variables que también juegan un rol importante, como por ejemplo, cuál es el perfil que la persona ha seleccionado para sus inversiones. Si tú te vas a un perfil arriesgado, en donde tú estás dependiendo de las fluctuaciones del mercado, eso va más allá de cómo el sistema estuvo elaborado y eso es una acotación importante a mencionar. Claro. Nuevamente, aquí hay un tema de docencia en educación financiera sobre hacer las cosas. A nosotros nos parece bien que se está haciendo, por ejemplo, la pensión básica universal para que las personas lleguen a la jubilación con dignidad. Y quiero entrar a ese tema, pero antes cerremos el anterior, porque si bien es cierto, se hicieron promesas, yo siempre le digo a la gente, mire lo que dice la ley o mire lo que dice el proyecto, y precisamente ahí se establecía claramente que dependiendo de la inversión por la que usted optara, podía llegar hasta el 30% nada más como tasa de reemplazo. Entonces, no le crea lo que le dicen, vaya a lo que dice
la letra de lo que le están proponiendo. Como cualquier contrato, así también funcionan las leyes. Don Danilo, para agotar este tema, o si quiere poner otro sobre la mesa, si no entramos al que iba a traer... No, a pasar don Eric. rápidamente por allí. Es importante que la propuesta deje claro cuál sería una tasa de reemplazo mínima tolerable. Por lo menos una referencia, Exacto, dice usted. exacto. Convenio. Eso podría contemplarse. Lo que pasa es que al final, nuevamente, el objetivo, yo creo que es el objetivo que todos en común deberíamos tener, es tenemos que traer una propuesta que sea sostenible, pero autosostenible en el tiempo. Ahí nosotros estamos viendo que se están haciendo sacrificios por parte de todos los agentes de la sociedad. Los está haciendo el gobierno. Escuché antes al ministro Chapman y a varios de los ministros que estaban acá viendo que encontraron ahorros y que hay cosas que se pueden hacer para que el Estado pueda hacer esas aportaciones, que al final es dinero del contribuyente. Estamos viendo que el sector empresarial también va a tener que hacer un aporte de 3 puntos porcentuales adicionales, que eso evidentemente va a generar un costo importante en la empresa, pero es el sacrificio que está haciendo, digamos, la empresa privada, y el trabajador ahí se está viendo el tema del aumento de la edad de jubilación. Aquí al final es tratar de demostrar con corridas matemáticas y no hablarlo en base a opiniones, cuál es realmente el modelo que autososteniblemente pueda manejar la caja de seguro social sin que estemos pateando la pelota y volvamos a tener un problema. Aunque usted quiere ir a números y no en opiniones, yo precisamente le quiero usted habla de los solidarios, sí, y le doy la oportunidad, quiero pero responder. hay algo que quedó guindando ahí de su respuesta, porque usted hablaba del tema solidario y aquí precisamente la profesora Patiño dijo al principio, se dice solidario en Por todas prácticamente partes. toda la Sí. propuesta, pero no es solidario. ¿Es solidario o no desde su punto de vista lo que ha presentado el gobierno? Bueno, y podemos tener, digamos, una diferencia amigable y académica sobre qué significa solidario. Para mí solidario es que nosotros podamos ayudar a los que menos tienen, y definitivamente nadie quiere ver a un adulto mayor sin dónde caer. Entonces nosotros como sociedad, decir, del dinero que pagamos todos como contribuyentes, que se vayan para que todas las personas tengan una pensión mínima, eso a mí me parece verdaderamente solidario. A mí no me parece solidario que nosotros tengamos un sistema como teníamos la última vez que estuve acá, hablé de que era un sistema de una tasa rota, seguir echándole a un sistema que no funcionaba. El sistema que nosotros teníamos, que tenemos actualmente, que estamos proponiendo cambiar, no funciona. A mí no me parecía solidario estarle diciendo a las nuevas generaciones que tenían que cargar las anteriores. Nosotros como sociedad tenemos que reestructurar ¿Y el que sistema. presenta el gobierno funciona? Permítame, por favor, responder la pregunta. Sí, voy a eso. Quiero cerrar el tema solidario, por favor. ¿Lo que está presentando el gobierno funciona? Bueno, ¿Y es solidario? Nosotros en APD estamos haciendo, como Ok. estaba mencionando al principio, haciendo las corridas para, en efecto, ver y tener, digamos, una respuesta que esté basada en sustento y en número. A mí me parece que estamos yendo en la dirección correcta porque se están tomando, digamos, componentes de las diferentes propuestas que se han hecho para tratar de llegar a un consenso. Ahora vamos a la pregunta con que iniciamos las varias preguntas que le hicimos, y es la que puso Sí. don Danilo sobre la mesa y que yo añadí, por lo menos tener una tasa de referencia. Base. El básica. convenio 102 de la OIT, que han firmado muchos países, que Panamá no ha firmado, establece una tasa de reemplazo básica. Eso se basa en la solidaridad. La solidaridad es intergeneracional, en que entre todos, el logo de la Caja del Seguro Social son unas manos así, que tienen dentro una familia. Es la solidaridad intergeneracional, donde unos apoyamos a otros, disminuimos riesgo cuando lo hacemos de manera solidaria. El riesgo individual, de las cuentas individuales, es un alto riesgo, porque usted puede perder toda su pensión, como puede tener el 200% de su pensión, que no ¿Dónde se está ha el visto riesgo? el caso. ¿Dónde está el riesgo de perderla toda Las en la propuesta de inversiones, gobierno? todo tipo de inversión tiene riesgo. Si es una inversión, como planteaba acá, y estoy de acuerdo con usted, una inversión de alto riesgo tiene más rendimiento, una inversión de bajo riesgo Claro. es más estable, más Sí, segura. pero aunque usted tenga una tasa de referencia, siempre hay riesgo. A la cara que le plantean es 4% fija. Sin embargo, el tema también, el tema de la solidaridad al que queremos rescatar, es que la pensión básica, la pensión solidaria, la pensión contributiva, capitalizable solidaria, el concepto, eso es un nuevo concepto que introducen en la ley que no tiene nada que ver con la solidaridad. Capitalizable es una cuenta individual, eso es todo lo que está planteando aquí, un pilar solidario, que es el del 120 a los 60, ahora 140, que debería ser 150 por la línea de pobreza actualizada 2023, la pensión básica general, que es esa por 1.83%. En base a esa me establecen cuánto va a ser 264. Y la pensión capitalizable, que es la cuenta individual. Disculpe, este umbral de pobreza del $150, ¿de dónde lo sacó? Porque Es del Ministerio de Economía y Sí, Finanzas. aquí yo estuve buscando el último que encontré Sí, y sí, eso sí. lo pusimos sobre la Sí, mesa, sí, sí. que encontré era 144, pero del 2018, Sí, ¿no? sí, está bien. El actualizado 2018 al 2022, 21, perdón. 21. Y Ahora después de es ahí, a la de 150. 2023, 150. Ahí se nos fue la liebre precisamente porque yo en la búsqueda
Pero aún así no debería ser la línea de pobreza, debería ser ¿Cuál por lo debe ser? menos el costo de la canasta básica familiar alimenticia, por lo menos. Debería que es lo- ser, que ¿se era el puede? planteamiento, pues lo que es altamente costoso. ¿Debería No, ser? ¿Se puede? ¿Esa es la pregunta? El punto de la profesora es perfectamente entendible y razonable. Sí. Lo que nosotros estamos planteando un poco es el tema nuevamente de la autosostenibilidad. Claro. En todos los países que, por ejemplo, y voy a usar de ejemplo, por ejemplo, Europa, que a mí me parece que tienen unos sistemas fracasados. Francia, por ejemplo, siempre se dice, oye, nosotros tenemos un sistema solidario que hay de beneficio definido. Sí, pero también es un sistema donde las aportaciones que se tienen que hacer del PIB son de 17%. Eso es impagable para Panamá. El 40% del presupuesto se va a pensiones. Entonces, eso no es muestra de un sistema que funciona. Eso es muestra de un sistema en que nosotros todos vamos a tener que estar pagando, inclusive más de lo que estuviésemos pagando en un sistema bajo otra estructura. Entonces, nuevamente, yo creo que al final una cosa es que uno puede tener, digamos, una posición ideológica al respecto. Yo tengo la mía y todo el mundo tiene derecho en una democracia tener la suya. Yo pienso que cuando nosotros estamos haciendo los análisis y las evaluaciones, uno tiene que sentarse a ver con números y evaluar y decir, oye, si nosotros queremos tener cuánto es el mínimo que una persona debe jubilarse, cuál es la métrica y cuáles son, digamos, las variaciones que se tienen que tener en los diferentes panatos para poder llegar a esa meta. Profundicemos más luego de la pausa porque se unen los dos sistemas. He escuchado la palabra expropiación. Y ahora Sí, no. desapareció la palabra. Vamos Mágicamente, ¿no? Sí, vamos a hablar del tema en segundos aquí en Debate Abierto. Sigue con nosotros. No se explica claramente. Seguimos abordando el tema. Ahora se fusionan los dos sistemas. He escuchado versiones de que se expropian. Yo no sé si cabe la palabra, porque hasta donde sé, puedo estar equivocado, la expropiación es un recurso legal que tiene un Estado para quitarte un bien, pero te cubre, de acuerdo a los cálculos del Estado, el bien, no a valor de mercado. Esto es una cosa bien complicada. No sé si es el término adecuado o no, y yo quiero que ustedes lo pongan sobre el tapete. ¿Es sano que vayamos a unir los dos sistemas? ¿Vamos en el camino correcto o Desde no? la perspectiva del Consejo de Trabajadores, sí. Nosotros lo planteamos en presidencia, que había que unificar las reservas para salvar los déficits que en este momento existían. Y se nos planteó, no, eso es expropiación, es robar las cuentas individuales por parte del sector gubernamental, que en este momento hace la propuesta y ya desaparece el tema de la expropiación mágicamente y ya no está en la propuesta de ley. O sea, no es un pecado unificar la reserva. Desde un principio no lo fue. Y estamos de acuerdo con la unificación de la reserva. Lo que no estamos de acuerdo es el tipo de uso que se le va a dar a la reserva. Fíjese que nosotros estamos planteando que al final se puede utilizar esta reserva para apalear los déficits fiscales que existen. Pero, licenciada, cuando usted dice que se unificaron, se unificó la que tenía con la que ya no tiene nada. Son 6.449 millones, no es nada despreciable. Ok, pero ¿quién carga el peso de los recursos ahorita mismo? ¿Quién tiene mucho más recursos? El sistema de beneficio definido del mixto. Él tiene 5.200 millones. Tiene 3.200 millones, perdón. Es el que más tiene, el beneficio definido del mixto. Ese es el que más tiene más que la cuenta individual. Sin embargo, la unificación de los recursos para retornar al sistema que teníamos anterior, que eran todos entrando el dinero a un mismo fondo y que de allí se pagaban las pensiones con una tasa básica del 60% del salario. Pero ahora se unifican las reservas, se aumentan el aporte de los empresarios, se aumenta el aporte del Estado y todavía sigue habiendo déficit. ¿Dónde está la comprobación actuarial de la sostenibilidad de esto? Esto lo estamos necesitando para una explicación, que nos presenten este documento, que nos lo expliquen también actuarialmente cómo se sostiene esto. Si estamos disminuyendo los déficits, ¿por qué tenemos que ir a cuentas individuales? Por eso era que hace un rato cuando teníamos a los voceros le hacía insistencia en cuál es la cifra, cuál es la cifra, cuál es la cifra, porque los números no mienten o no deberían mentir. Sin embargo, vuelvo al tema, unir en un solo pot las dos reservas, ¿le parece correcto? Mira, en principio no me parecía buena idea, y digo en principio porque al final cuando tú estás analizando la ley, y vuelvo a reiterar... Nosotros aquí lo entrevistamos sobre ese tema previo, Sí, sí, ahora que hago memoria. Y yo puntualmente en ese momento estaba hablando a título personal, pero mi análisis se mantenía en que, por ejemplo, el año pasado tú cerraste con un déficit en un sistema de negativo 700 millones y en el otro positivo 700. Y claro, hay un sistema que está en positivo porque la enorme mayoría de esas personas no se han jubilado. Entonces tú
tienes un sistema en donde las personas están aportando y no hay muchas salidas. En el otro tienes evidentemente un sistema de déficit. Entonces tú dices, claro, se netea ese negativo 700 con el 700 y los unes. Entonces a mí eso decía, bueno, si tú simplemente haces eso, estás pateando la pelota, porque en el momento que se jubilen esas personas del otro sistema, ya los fondos se gastaron Sí. anteriormente. Y más aceleradamente, ¿no? Ahí en ese Sí, ahora concepto me acuerdo. no me parecía Claro. solidario en Pero ese ahora- momento. Entonces, hay que verla nuevamente, hay que ver la ley desde un punto de vista integral. Y la propuesta de ley hay que entender, no va a haber ninguna reforma estructural que sea 100% perfecta para todo el mundo. Vamos a tener que llegar, y eso es una cosa que estamos tratando de en AP de ser bastante conciliadores en el sentido de que esta propuesta de ley, una de las cosas que está tratando de hacer es sacar tal vez los mejores componentes o los componentes en los que sea lo posible para salvar. Nuevamente, yo creo que ahí estamos 100% de acuerdo, la profesora Patiño y yo. Al final, lo más importante de esto es ver el resultado de las corridas actuariales para saber si en efecto esto cumple el objetivo que nosotros queremos todos como país, que se salve la caja del Seguro Social y que esto sea autosostenible en el tiempo y no estemos en 10 años volviendo a discutir esto. Eso de las corridas y tener las cifras, cuando lo planteamos en el segmento anterior, y usted me ayuda en mi memoria, porque vamos corriendo y las cifras a veces a mí me enredan, don Danilo, siempre acudo a su sabiduría y conocimiento. No acumulado por los años, en este caso, acabamos de tener esa conversación. Pero yo lo que le planteaba era, si sacamos el tema de la edad de jubilación y nos quedamos con las otras variables de lo que aporta el Estado, de lo que aporta el canal, de lo que aportan los empleadores, y quitamos los 3 años, ¿es sostenible o no? Y nos plantearon que no era sostenible, que todos tenían que hacer un aporte para poder mantener la caja y que en 10 años pudiéramos tener las finanzas saneadas. Creo que lo entendí bien así, ¿verdad? En 10 años. Sí, exacto. Y ojo, te voy a dar una Si le analogía. sacáramos una de las variables, el edificio se vendría. Mira, te voy a dar una analogía muy sencilla para los espectadores que no son A ver. financieros. Si tú vas a sacar un préstamo para una casa, A ver. hay varias variables que tú necesitas. Cuánto tú vas a dar de abono inicial, cuál es el plazo que vas a tener, cuál es la tasa de interés, eso te da una letra. Entonces, si tú, por ejemplo, aumentas el plazo, eso te disminuye la letra. Si tú aumentas la tasa de interés, eso te aumenta la letra. Entonces, es la misma matemática que estamos haciendo acá. Si tú, por ejemplo, aumentas el número de aportaciones, eso te aumenta lo que tú vas a tener al final ahorrado. Si tú, por ejemplo, los rendimientos en la caja del Seguro Social aumentan, que ahí estamos absolutamente todos de acuerdo que eso tenía que cambiarse, ese es uno de los puntos en común que mejor tenemos, eso te va a subir digamos, el retorno que vas a tener. Entonces, lo mismo es acá. Nosotros necesitamos saber matemáticamente cuál es la sensibilidad que tiene la edad de jubilación. Al final, la realidad es que la tendencia, no solamente en Latinoamérica, sino en la mayoría de los países del mundo, es el comentario que siempre hemos dicho de que tú tienes cambios demográficos donde las personas están viviendo más, donde la edad de jubilación en la mayoría de los países de Latinoamérica es 65% para hombres y 60% para mujeres, y nosotros estamos debajo de ese años. Sí. Entonces, y nosotros estamos debajo de ese promedio. Entonces, al final es un tema como que, hey, ya hemos tenido la experiencia en otros países que se ha hecho, pero definitivamente, siendo científico y objetivo, hay que ver cuál es el impacto de mover hacia arriba y hacia abajo las Hay edades. otra coincidencia. Se necesita la edad de las corridas. Don Danilo, le paso la pelota. Sí, una de las cosas que me llama la atención es el hecho de que tenemos una propuesta que fija en 3 años la prolongación de la edad de jubilación estandarizada, por así decirlo. Sí. Pero al final nos encontramos a un nuevo sistema que deja en libertad al cotizante, se liberaliza realmente la edad frontera, la edad límite, para que la gente se jubile cuando quiera, pero recae eso en los montos Pero por de tasa de supuesto, reemplazo. los impactos, definitivamente. Exacto. Eso por un lado. Y por el otro, también existe la novedad de que hay una indexación Sí. del reemplazo que se vaya a recibir, del monto que se vaya a recibir. Ok, frente a estas dos propuestas, que una pareciera compensar lo que la otra pueda descompensar, ¿qué pueden ustedes explicarme que digan, bueno, la ventaja de tener esta liberalidad a la hora de jubilarse es tal, la ventaja de tener una indexación, es decir, una adecuación de lo que los jubilados van a recibir conforme vayan pasando los años, son estas? ¿Qué implicaciones tienen ambas propuestas que son novedosas? En nuestro caso, gracias, en nuestro caso, nosotros propusimos en presidencia que se indexaran las pensiones.
O sea, esa es una propuesta, como bien plantea. Fue un compañero planteamiento de acá. ustedes particularmente. No, y casi la mayoría de sectores sociales, en el sentido de que las pensiones se quedan, una pensión de hace 10 años no compra, pierde poder de compra. Entonces, claro, la pensión disminuye y había que ajustarla a la inflación o a los cambios de precios. En eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en la diversificación de inversiones, estamos de acuerdo en la unificación de la reserva, pero hay temas en los que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, la eliminación de la tasa de reemplazo, la eliminación del salario básico, la incorporación de un artículo, el artículo 65, que establece que el director general puede delegar la administración de los recursos del Fondo General de la Reserva. El Fondo General de la Reserva, el fondo que está constituido por los cuatro, el Fondo Único del IBM, que ya deja de existir, del Fondo de Riesgo, del Fondo de Maternidad y del Fondo de Administración. O sea, que él puede delegar la administración de todos estos fondos de manera privada a un ente que se va a llamar administrador de inversión. Después nos dicen, bueno, ¿esto es o no es para privatización? ¿Cómo se llama esto? Entonces, esto hay que ampliar la discusión, dialogar este tema, porque no estamos de acuerdo, pero no conforme con eso también. En ese mismo artículo dice que el 75% de esa reserva podrá ser utilizada en títulos de deuda emitidos por Panamá. Esto es financiar el déficit fiscal. Bueno, en el tema ese puntual... Este no lo agotamos en la conversa con los voceros, no lo agotamos. No. Así que ustedes dos tienen la ocasión. Bueno, en el tema ese puntual no sería privatización porque al final los fondos siguen siendo de nosotros. Y digamos, tú tienes un administrador, pero tienes quién es el dueño. Es como si, por ejemplo, yo digo, el dueño de la empresa soy yo, pero estoy subcontratando a una persona para que me maneje los fondos. ¿Qué nos beneficia y por supuesto, pero hacerlo? Porque yo no pienso que la Caja del Seguro Social ha históricamente demostrado que ellos son buenos administrando fondos. Y eso creo que estamos todos de acuerdo. Pero ahora, puede mejorar. Pero un segundito, por el Fondo de Ahorro de Panamá. Pero el Fondo de Ahorro de Panamá hace esto. Históricamente, el Fondo Fiduciario, que era el Fondo de Ahorro de Panamá antes, también lo hace. A nivel internacional, tú siempre tienes administradores de fondos que son personas reguladas, que son personas con conocimiento, que cuesta, sí, pero en teoría lo que tú le estás delegando es para que tú tengas rendimientos. Pero en el costo-beneficio, ¿es mayor el costo que el beneficio de nada? Por supuesto. Entonces, al final, eso tiene que ser, digamos, la variable por la cual se mide. No es una privatización porque siguen siendo fondos tuyos. Tú estás delegando la administración de los fondos a un agente regulado que debería ser un experto internacional que cumple con todos los estándares del mercado de valores. Eso es una cosa absolutamente transparente. El tema que nosotros tenemos que ver aquí es, evidentemente, si eso le va a estar costando al contribuyente, cuál es el rendimiento entonces que se está teniendo. Pero esto es un mercado regulado. Ahora, en el tema, yo quería hablar un poquito del tema de la cuenta individual, que a mí se me parecía importante, de cuáles eran, digamos, las ventajas. Es súper importante, y creo que hice esa analogía la última vez que vine acá. Tú ahorita mismo no tienes acceso de cuánto es tu cuenta. Y a mí me parece importante que parte de las cosas que están diciendo la ley es, claro, y ahí, digamos, hay un movimiento hacia la transparencia que todos estábamos pidiendo de saber exactamente cuánto tú tenías ahorrado. Técnicamente no son cuentas individuales, porque hay una cuenta única donde esto le llaman cuentas nocionales, donde tú tienes una cuenta y debajo de eso está el cálculo de lo que tú has aportado. Pero técnicamente todo va a un pot. Pero el tema es, a mí sí me parece importante que todos los panameños sepan cuánto es lo que ellos han aportado, porque al final no solamente genera transparencia, sino que tú también podrás fiscalizar cuál es la gestión que se ha estado haciendo con el aporte que tú has estado haciendo. Don Danilo. Sí. Hay una tendencia a creer que hay un desmejoramiento automático si aumenta la cantidad de años laborables de las personas. Pero lo cierto es que cuando uno ve cuál ha sido la tendencia aquí mismo en Panamá o en otros países, es que las personas después que se jubilan siguen trabajando. En muchas sociedades. Tengo mucho que aportar en ese sentido. A ver. ¿Por qué continúan laborando? En la mayor parte de los casos porque las pensiones son tan bajas, tan de miseria, que la persona debe continuar porque pierde el 40% del salario que ganaba. Está recaudando nada más el 60%. Entonces, el jubilado que se ve en la necesidad de ver si con ese dinero me alimento, con ese dinero consumo medicamentos porque en la caja no hay medicamentos para la salud. Entonces, es muy baja la pensión, continúan trabajando. ¿Qué ocurre en esos países europeos que usted señalaba, de las altas pensiones que fracasan? Esos pensionados de esos países pueden hacer vida turística. Usted ve los cruceros cada rato que llegan a Panamá de jubilados extranjeros, generalmente europeos, con altas pensiones, que pueden disfrutar de su vida. Pero los impuestos son 20%. Y además, aumenta el consumo del país, genera una demanda agregada en su país y aumenta la economía. O sea, es una lógica que ellos tienen y no queremos copiar modelos, simplemente plantear acá que
el dotar a las personas de un mayor aumento, como pasó en el tiempo de pandemia, se suspendieron y se dio el vale digital para mantener la demanda del país. Entonces, ¿por qué dimos este vale? ¿Por qué dimos este subsidio a las personas? Porque se necesitaba que la persona consumiera. Entonces, en este caso, si las pensiones son bajas, ¿quién va a consumir? ¿Quién va a comprar los apartamentos que están en más de 250,000 balboas? ¿Quién va a comprar automóviles? ¿Quién va a pagar renta si no tenemos ingresos? Las pensiones, unas buenas pensiones de calidad. Estamos hablando de vidas de las personas, no solamente un tema de cifras y números. Estamos hablando de la vida, la esperanza de las personas, es un tema ideológico, es un tema del bienestar de la... Por eso Sí. la Caja del Seguro Social es seguridad social. Y estamos hablando de dinero, porque podemos aspirar a las mejores pensiones del mundo. Yo quisiera, pero ¿de dónde viene el dinero? Ahí Bueno, está el punto. y al final yo creo que una de las cosas que nosotros queremos es que todo el mundo se gradúe, o que todo el mundo se jubile con el 100% de lo que quiera. O más, lo que si es posible. Lo que pasa es que tiene que dar la matemática, Sí, y sí, esa sí, es una sí. realidad Estamos de acuerdo, objetiva. estamos de acuerdo. Entonces, por ejemplo, el problema que, por ejemplo, que se tiene en Europa, por ejemplo, y eso lo hablamos también la última vez, ellos dijeron, para solucionar el problema de las pensiones vamos a traer un pocotón de inmigrantes, y eso les ha generado una serie de problemas sociales muy importantes y catastróficos, porque de hecho ha creado que aumente los subsidios y una serie de cosas. Han habido muchos clases desde el punto de vista cultural. Entonces, esos sistemas lamentablemente no han funcionado. Yo pienso que, y usted lo dijo muy claramente, que no es necesariamente que hay que hacer copy-paste y No. copiarse, pero definitivamente digo que todos estamos de acuerdo que la gente tiene que jubilarse con dignidad. Esto no es un argumento de que las personas se jubilen con lo menos posible, al contrario. La idea es cómo creamos un mecanismo para que esas personas puedan jubilarse dignamente, pero la matemática tiene que dar y no se puede desconocer ni desligar el análisis de esa realidad objetiva. Teniendo claro esos conceptos y habiendo escuchado el punto de vista de ambos, quisiera darle a cada uno 30 segundos para que hicieran un redondeo de las ideas que han presentado, dónde podemos hacer aportes para que este proyecto sea mejorado y mirando hacia el futuro y cómo debemos manejarlo como país. Se lo dejo como tarea a cada uno. Comencemos con la dama. Realmente son demasiados. Mire, es un proyecto tan largo, tan extenso, tiene tantas modificaciones y tantas derogaciones, que no podríamos nada más concentrarnos en las pensiones en el IBM. Aquí hay un tema de salud, hay un tema de unificación con el MINSA, hay un tema de reformas de recursos humanos de la Caja del Seguro Social, un tema administrativo, hay reformas de todo tipo. Entonces hay que analizarlo incluso con lupa, ¿no? Conversábamos con el Colegio de Abogados de que esta reforma no es una ley cualquiera, esta es una ley orgánica. Y con la cantidad de artículos que tiene modificado, debería ser una ley nueva. Es el planteamiento del abogado. Pero incluso, no solamente eso, sino que debemos hacer esta reforma de cara a la sociedad. Es lo que tratamos de hacer aquí en este espacio. Cierre usted. Mira, yo lo que pienso es que este esfuerzo que ha estado haciendo genuinamente el gobierno nacional, y eso lo reconocemos en APD, trató de conciliar, trató de buscar consenso entre las partes y agregaron, digamos, componentes de las diferentes propuestas. Y yo creo que nuevamente el objetivo que todos los panameños nos debemos involucrar, especialmente los jóvenes, es que nosotros necesitamos analizar esto de una manera integral y de una manera económicamente sostenible, porque al final si nosotros estamos planteando que nosotros queremos jubilaciones dignas, que nosotros queremos que haya medicina, que haya todo, nosotros tenemos que replantearnos cómo está estructurado el Estado, nosotros tenemos que replantearnos cómo está estructurado nuestro modelo de pensiones y que las cosas al final tienen que ser sostenibles en el tiempo. Esta es una carrera de resistencia donde la orientación vuelve a ser la misma, más allá de lo que cada sector dice y cada vocero opina o piensa o ideología que profese, que es válido en una democracia. Hay países donde no, usted tiene que profesar una sola. Bueno, aquí en Panamá, donde se puede profesar diferentes ideologías, no solamente se quede con lo que le dicen, vaya a lo que está escrito. Y claro, ahí, dentro de ese camino que estamos andando, todavía hay muchos espacios que cubrir. Hoy hemos hecho un primer intento y creo que es una forma de hacer patria un día como hoy, día del grito de la independencia, don Danilo. Así es, don Hugo. Estamos hablando de un asunto que realmente determinará la calidad de vida de los panameños, Así es. va a incidir de manera profunda en nuestra calidad de vida individual y en nuestra calidad de vida colectiva. Así es, correcto. No solamente a futuro, sino también en el presente, porque todo lo que están mirando las calificadoras de riesgo también están enfocados en qué vamos a hacer. El tema gobernanza, que no lo abordamos, todo eso forma parte de lo que tiene que tomar este país como referencia. Un país moderno donde no vivimos nosotros aislados, sino en un globo, donde hay una economía global y donde dependemos todos de todos prácticamente. Nos vamos. Gracias por la sintonía. Seguiremos agotando este tema en la medida de lo posible. Usted sígase ilustrando y no dejándose llevar. De eso se trata. Esta tarde el programa completo lo puede ver en pantalla Eco y siempre disponible a través de nuestras redes. En lo que queda, pues, nos seguimos regalando el mejor fin de semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Gracias. Bendiciones.